¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. 21 en punto, 22 grados la temperatura en Asunción. Y como siempre acá, menos 5. Menos 5. Acá, El aire es muy bueno, el aire acá. Deberíamos dar la marca alguna vez. Bueno, ¿qué tal, Jorge Alberto? Muy bien, muy bien. ¿Novedades? Varias. Hoy vamos a hablar del tema, salió rápidamente. Algunos interpretan que justo después Del fiasco médico. Claro. Una manera de equilibrar un poco y tratar de posicionar la imagen del presidente, rápidamente promulga la ley de desbloqueo, voto Pero te das electrónico. cuenta que totalmente desapercibido pasó el tema en la euforia, digo, Claro. que en realidad debería ser un motivo de festejo para muchos de los que buscaban esto desde hace tiempo. 17 años, por ejemplo, Patraquería presentó esto hace Sí. exactamente 17 años. Y bueno, pero ese tema del debate médico y la jubilación opacó el tema un poquito. Inclusive nosotros en los medios, de verdad te digo, estuve analizando la cantidad de centímetros columna, tiempo para el tema y quedó un Todo poco lo que en relegado. estos 17 años hemos hablado sobre el tema de desbloqueo por fin se dio y como que pasó casi desapercibido, por eso vamos a tocar esta noche en detalle. Ok. Y lo otro, el tema médico que vos decís. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo el presidente de la República, ni en diputados ni en el Senado, excepto Friedman, el único que lo apoye, ¿verdad? Porque se supone que el tema, hoy leía en uno de los diarios, ahí está la figura del vicepresidente de la República, hacer el enlace, cómo es que no leyeron que iba a tener el doble rechazo al veto parcial de este proyecto de ley. Es una buena pregunta. A ver, lo que creo es que Marito se jugó esta vez por el hermano que, bueno, funge de ministro de Hacienda. Pero si vos ves que una ley es aprobada por una amplísima mayoría, ya no recuerdo los números en diputados y en senadores, a lo mejor después lo hablamos también con Villarejo. Si vos ves esto y después te animás a vetar porque tu hermano, el ministro de Hacienda, dice, cuidado que esto es peligroso. Bueno, vetemos. Pero es evidente la lectura política. Hasta alguien de sexto grado puede leer de que iba a tener misma o más cantidad de votos. Y así le fue, ¿verdad? Así Friedman en el Senado se Fue el quedó único, solito. el único, Se nadie. quedó solito. Y por eso es lo que decíamos, ¿verdad? No sé si para enmendar, pero tratar de equilibrar y promulgó rápidamente esta ley del desbloqueo que vamos a hablar en el primer tema ahora. El tema es el siguiente, el otro día hablamos y está con nosotros hoy Fausto von Streber, director de informática de la justicia electoral. Ya está en contrarreloj, porque esto ya se tiene que implementar en las próximas elecciones municipales. Entonces, ellos tienen que definir, creo que hoy leía Luis Alberto Mauro, decía, todavía nosotros no decidimos si vamos a alquilar o si vamos a comprar, pero lo que sí sabemos que para diciembre esto ya tiene que estar definido porque tiene que empezar todo lo que tiene que ver con la capacitación de la gente que va a usar y después la campaña para que la gente entienda cómo se usa. Yo quiero aprovechar, digamos, porque están aquí los mentores de este tema, para que de manera didáctica nos expliquen cómo vamos a votar en el 2020, de manera bien didáctica, tipo sexto grado. Me gustaría que nuestros invitados nos guíen. Y después lo otro, me parece que hay tiempo suficiente, Jorge, Sí. para obtener presupuesto en el Congreso para el alquiler o la compra de estos aparatos, para hacer una buena campaña de aprendizaje explicativa a lo largo y ancho del país. Tiempo hay para que la justicia electoral presupueste esto y para que nuestros políticos entiendan, o sea, aprobaron la ley, aprueben también el presupuesto pertinente, que igual el costo de nuestra democracia en líneas generales sigue siendo bajo, debe estar por el 3.5%. Sigo escuchando algunas voces en contra, ¿verdad? Gremios que estaban con el tema informático, pero esto ya es ley, ¿verdad? Hay que mirar para adelante y construir y hacer que esto funcione, ¿verdad? Pues si vamos a empezar a buscar peros otra vez, trayendo ejemplos de otros países donde supuestamente no funcionó esto, bueno, esto ya me parece ya historia. Hay que mirar para adelante y acompañar y hacer que esto resulte y que apunta a lo que el objetivo último que tenía esto. Por un lado, mejorar la democracia, la calidad, la representación parlamentaria. Yo no sé si eso va a pasar, a lo mejor no pasa, pero es un paso importante que estamos dando. Por lo menos el sistema anterior ya vimos que tiene sus falencias, sus vulnerabilidades y no funciona. Vamos a ver cómo nos resulta este nuevo sistema. Bueno, antes, también hay un segundo tema, subsidio a víctimas colaterales de feminicidio. Es un tema apasionante. A lo mejor no tiene tanto rating en la televisión un tema así, pero es nuestra obligación también meter temas complicados, difíciles,
y que a lo mejor no muchos cambian de canal o cosas así, pero bueno, es nuestra obligación. Antes de irnos a los temas, chisme nomás. ¿Qué sabes del tema Yacyretá? Le cambiaron para el director financiero. En la semana pasada. A Fretes Escario. Fretes Escario, sí. Hombre fuerte de la entidad, le cambiaron, le pusieron a un economista de primera, Arnaldo Fernández, si mal no recuerdo. Él va a ser director financiero y el otro administrativo es Alejandro Takahashi. Este no es el que El estaba... que estuvo en Petropar, en la época de Nicanor. Ah, mira, y bueno, debe Alejandro, ser, sí, debe Alejandro ser Takahashi. seguramente hombre de confianza de Duarte Frutos, pero la elección del director financiero a mí me sorprendió porque no es un hombre así, digamos, a ver, si bien es colorado de afiliación y aparentemente tiene cierta trayectoria de vida partidaria, o sea, su hoja de vida, economista, bien formado, o sea, y no tiene una sola mancha. Me llamó la atención pero ese cambio. Lo importante acá, claro, tiene que tener cierta sintonía con el director, porque el que salió No tenía. no tenía ninguna, entonces trancaban todavía peleas internas, etcétera, etcétera. Entonces era muy complicado, ¿verdad? Supone que con estos cambios hay una sintonía y se supone que se va a trabajar mejor, ¿verdad? ¿Qué otras novedades hay? Hay gente que se va a ir, me dijeron. Es un anuncio que acá lo hizo Benigno, ¿te acuerdas? Sí. No sé si lo dijo al aire, Pero yo no creo que ya sea el 15 de agosto. antes. Claro, que es lo que decíamos, ¿por qué va a esperar hasta el 15 de No, agosto? las en papas queman bien. No, pero si en 8 meses no tuvieron resultados, ¿por qué en 5 meses lo tendrán? No, ¿cómo está el tema? Estamos hablando de bajísima ejecución presupuestaria. El propio ministro del Interior hace 15 días, acá un domingo, nos dijo, plata hay. Lo que no vemos en algunos ministerios es gestión. Ah, hablando vos sabés qué increíble es. Y esto no tiene nada que ver con gestión, porque en el Ministerio de Obras hay un director jurídico de apellido Marín Bestard. Es el segundo director jurídico de Obras Públicas. Vos sabés que en estos días surgió el rumor de que Benigno, el ministro de Hacienda, Benigno López, le quiere poner a un hombre que fue su director jurídico en IPS, que fue rajado de IPS. Viste que los perros tienen sus chongos así en la... No, es su equipo. Su equipo, pero el tipo salió rajando de IPS, sospechado de muchas cuestiones. O sea que no recuerdo el nombre. Qué pena sería que se maneje así, digamos, el gobierno, porque Marín estaba A mí me dijeron que moviendo las cosas. VIMS tiene buenas intenciones, pues está atado, pues tiene 3 grupos No, dentro. espera. 3 grupos internos que él tiene que manejar. Mi fuente me dice que Vince ya le dijo al director jurídico. Benigno López le quiere traer, tengo el nombre, es un apellido tipo von Streber, pero no es, que estaba en el Banco Central. ¿Dónde está? Anoté en algún lado. Bueno, y dice que le dijo, mira, hermano querido, yo no puedo atajar lo que Benigno pide. Benigno la mandaja, le dijo Arnaldo Wins. VIMS tiene la presión, por un lado. Andreas Olam, ¿te suena? Andreas, hola. Bueno, es el que chongo de Benigno que le quiere llevar. Se quedó sin trabajo, le echaron de IPS. Es funcionario de carrera al Banco Central, que es, digamos, la fuente de Benigno, de todos sus hombres. Bueno, y entonces no quiere volver al Banco Central. Le dijo, Benigno, dame por una mano. Y espera, le vamos a echar al de Obras Públicas y te voy a poner ahí. Cuando justo las cosas comienzan a arrancar en obras. Vamos a ver cómo... No sé si comienzan a arrancar. Obras donde está todo empantanado. No, Wins es el primer candidato a irse. El primero, Te sí. digo que este director jurídico, que es relativamente nuevo, está hace pocos meses, había uno anterior ya de este gobierno, comenzó a mover, a trabajar las cosas, a destrabar. Bueno, trabajemos. Para VIMS quiere hacer bien las cosas, pero tiene 3 grupos. Uno que, no sé ya decir el nombre, pero Decí, está en el Vecinas, gabinete. amigo. Está en el gabinete, uno grupo Ullón. Está ahí presionando. Vínculo Ullón, de dónde viene el tema de obras públicas, ¿verdad? Clean Caja. El otro tiene que ver con el número 2. Velázquez. A mí me dicen que Velázquez ya hasta compró una empresa Y constructora. hay un tercer Ese grupo que cuento tiene de- que ver con un vínculo de una constructora, tiene vínculo familiar con la esposa del presidente. O sea, 3 grupos están ahí fuertes. Entonces, bien está atado, ¿verdad? Ah, Bueno, No, espera un ratito, liquidemos el rumor chisme. Si cambia al director jurídico del Ministerio de Obras solamente porque Benigno tiene que ubicarla a su chongo, entonces estamos en un país de joda y hay que prepararse para cualquier cosa, Torres. Ahora,
que lo cambie a Vince, al viceministro Gómez, al director jurídico, a todos los ordenanzas y secretario de obras, porque no se están haciendo obras públicas para que haya plata en la calle, entonces sí, hermano querido, meterle con la barrida, ¿ok? Yo no quiero darle, vos te haces cargo de eso, de Nigno Suchongo. Yo creo que él tiene, Bueno, pero va a estoy armar, diciendo- no, ya sé en qué sentido lo decís. Ah. Yo digo, él está armando su equipo, porque quiere resultados. Y un ministerio clave es el Ministerio de Obras Pero Públicas y ¿qué parte no Comunicaciones. entendés que a este Marín Bestar le pusieron hace pocos meses? Estaba 8 antes, que no funcionaba y le pusieron a este bien expeditivo, pim, bum, bam. Las empresas constructoras dicen que están corriendo los papeles, etcétera, etcétera. Y ahora, de la nada, otra vez. Yo creo que Vince, a mí me dicen que Vince es el más comprometido para salir, cagate de risa, junto con Peta. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, un saludo también para Clara y por supuesto para todas las personas que acompañan esta transmisión de Cara o Cruz e invitarlos también a seguirnos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y finalmente tenemos que hablar del desbloqueo de listas como una ley. Ya esta propuesta fue sancionada por el Congreso Nacional y también fue promulgada por el presidente de la República, que contempla esta propuesta el voto preferencial dentro de una lista cerrada y también se va a aplicar a través del voto electrónico. Es decir, ya en las municipales del 2020 esto se va a aplicar tanto para las internas también como para las generales y esto representa todo un desafío no solamente para los partidos políticos, sino también para el Tribunal Superior de Justicia Electoral y por supuesto también para toda la ciudadanía. A continuación tenemos un material al respecto. El miércoles el Congreso Nacional sancionó el proyecto de ley de desbloqueo de listas sábana y la utilización del voto electrónico en las elecciones y un día después el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la norma. La medida establece el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional. Es decir, a partir de ahora, los electores deberán votar a su candidato o candidata de preferencia dentro de una lista, lo que sumará puntos al partido al que pertenece la lista a modo de definir los escaños para esa agrupación política y a la vez esto permitirá que los candidatos o candidatas pasen a ubicarse en un mejor lugar. En cuanto a la tecnología, se contempla el uso de urnas electrónicas que deberán imprimir las papeletas de votación y las mismas serán depositadas en las urnas convencionales. Este proyecto mantiene el sistema DON, se empleará en las internas y en las generales y excluye la paridad. La ley ya está vigente y se aplicará en las próximas internas con miras a las municipales, como también en las elecciones municipales en noviembre del 2020. Tenemos una consulta para ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaraoCruzPI, que dice, con el desbloqueo y el voto electrónico, ¿crees que mejorará la democracia? No cambiará nada. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia Aguilera. Está muy elegante, Claudia. ¿Eh? Muchas gracias. Un saludo a la gente de Ros Modas que me acompaña cada domingo. Claro, ese comentario hice para darte pie para que comentes quién te muchas viste. gracias. ¿Verdad? Ahora nomás esa salvedad para evitar Y cualquier... próximamente vamos a promocionar tus medias. ¿O no? Ay, bueno. Sebastián Villarejo, diputado de Pachequería, ¿cómo estás? ¿Cómo está Jorge, Claria, acá Fausto, Albert, Claudia? Un saludo a todos, muy contento de estar acá. Demasiado quiero hablar de los temas que estaban hablando antes también, no solamente el desbloqueo. Vos sabés que te noto... Te he hablado un poco también de cómo está el gobierno y otras los cosas. que están acá a veces vienen todos como que muy duros, muy... Él está así relajado, parece que... Pero primero, yo creo que fue una gran victoria de Pachequería, Sí. Sebastián. ¿Cuántos años tenía cuando Pachequería inició este debate sobre las listas abiertas? O sea que eso dije en mi, digamos, llamémosle en mi discurso el día que tratamos el tema. Como esto fue hace 17 años, estamos hablando del año 2002 cuando se presenta formalmente, yo tenía 19 años y decía más o menos como que esa vez en realidad yo estaba comiendo en un lugar y se paró uno de los fundadores de Pachequería y se acercó nomás alguien a darme una carpeta así para firmar algo por el desbloqueo. Y quién diría que después me tocó estar sentado en una banca defendiendo esta propuesta que, como siempre digo, va a depender mucho en realidad de la ciudadanía para que cambie la representación o no. Puede ser lo que dicen los detractores. Pero hay dos cuestiones fundamentales, ¿verdad? La primera, da mayor libertad. De que da mayor libertad porque podés por lo menos dar un voto preferente.
Y segundo, da más legitimidad al electo. Porque hoy cualquier cosa que pasa ya dicen la lista sábana. Ahora si la representación no cambia, por lo menos vamos a poder ser conscientes de por qué no está cambiando, ¿verdad? Ahora ya hay legitimidad y el que está ahí sentado en una banca, con claridad vamos a poder estar seguros de que es una persona que tuvo los votos. Y eso hace bien a la democracia. Albert Cabrera, de la Asociación Fuera de Lista Sábana. Esto que se aprobó, ¿es así como ustedes estaban pidiendo, Albert? Buenas noches, de que nada, a todos, al diputado, a todos los panelistas. Sí, es así. Estábamos pidiendo esto, así mismo. Se promulgó ya la ley, la 6318. Hoy podemos festejar ya que tenemos una ley de desbloqueo. Y por supuesto, esto no acaba. Recién prácticamente estamos a mitad de camino porque tenemos que cuidar ahora el proceso de implementación, ¿verdad? En eso estamos planificando esa estrategia y definitivamente vamos a ir a ese proceso, ¿verdad? Y bueno, antes que nada comparto también lo que dice el diputado, porque es realmente fundamental que la ciudadanía se empodere de este proceso y que entienda que por primera vez en la era democrática va a poder elegir directamente a su representante. Así es que necesitamos mucha capacitación y que realmente la gente pueda optar patrióticamente por su Antes de ir con Fausto Clary, para no perder nomás, ¿percibís vos que esto, como lo que hablábamos recién antes con Clary, esto pasó casi desapercibido o es nuestra interpretación nomás? Porque yo esperaba esto, un festejo, portada, los diarios, un triunfo ciudadano, porque hace cuánto, acabas de relatar, hace cuánto tiempo, 17 años que estamos peleando por esto, ahora me incluyo porque también estaba en esa misma línea, ¿verdad? Y yo creo que hubo dos elementos claves. O sea, uno, pensando bien, o sea, siendo bueno, que realmente cuando se trata esto en el Senado de Diputados, en esa sesión maratonia que tuvimos hasta las 2 de la mañana más o menos, es como que ahí fue el día que ya se tomó la decisión, después ya era como un proceso más de los detalles, ¿verdad? Es como que era evidente que el presidente no iba a vetar ni nada por el estilo. Si bien teníamos un temor con el tema del voto electrónico, porque en realidad la bancada del presidente es la que eventualmente no estaba tan de acuerdo con el voto electrónico, pero realmente es como que nos estamos acostumbrando a una desconexión entre las bancadas del presidente y el presidente. Entonces esa es una realidad también, ¿verdad? Entonces, si bien existía ese temor, no ocurrió. Y después yo creo que también la promulgación, si era un día después o 2 días después, iba a tener otra fuerza, pero se tenía que paliar un poco el fiasco del veto para la jubilación médica, ¿verdad? Porque eso realmente, al margen de estar a favor o en contra, pero en democracia que un presidente haga un veto y no tenga ni un solo voto, no digo que gane su veto, no digo que gane, pero realmente que no tenga ni un solo voto a favor en democracia, en una cuestión de 3 poderes del Estado, es una señal muy fuerte para lo que se viene. Y nosotros de Patriquería, quiero señalar, si bien no es el tema, estamos hablando mucho de que creo que el presidente, esa es una señal que no puede dejar de lado y que eventualmente lo que nosotros sugerimos es que tiene que definir una agenda país y eventualmente invitar a distintos sectores, incluso sectores sociales o algo, porque evidentemente su peso político en el Congreso no es lo suficiente para grandes reformas. O sea, a mí me sorprendería una reforma previsional, que es urgente, que Patriquería la está trabajando, pues yo no sé con qué confianza eso va a llegar del Poder Ejecutivo, si va a tener el peso para sostener algo tan importante para nuestro país. A ver, siguiendo un poco este análisis muy interesante que hace el diputado Villarejo, esa decisión del presidente Abdo Benítez de vetar una ley de jubilación de un gremio que tiene mucha ascendencia sobre la población. Vos tenés un hermano médico, dicho sea de paso. 2. ¿2? Bueno, 2. No sería una sorpresa si era un neófito en la política. Este señor fue presidente del Congreso, fue parlamentario. ¿Entendés lo que te digo? Le conoce a Baqueta, le conoce a Massi, le conoce a todo el mundo. Solo, y esto es lo que rescato de lo que dijo Villarejo, solo se quedó el presidente en esto. Porque quedarse con Friedman es quedarse solo. O sea, yo tengo mucho miedo de la pérdida de legitimidad de la gestión del presidente en el Congreso. Este se quedó más, pero así solo, así como Lugo se quedó solo en el juicio político. Creo que Wagner fue el único que votó en contra del juicio político. Bueno, pero sobre todo en esta línea, en tan poco tiempo.
Vos Mira, podés esperar tenés que esto. hablar, Jorge, tenés que hablar. Pero ahí, Como dice pero ahí Villarreal, está llamale. ahí está la figura de Velázquez. Ahí está la figura del Entonces, vicepresidente. Velázquez le está ¿verdad? conspirando de Ahí la está la gran figura del pistola. vicepresidente. De hacer ese lobby, ese nexo. O si no, ¿para qué está el Mira, vicepresidente? como opositor quiero decir algo. A mí me preocupa también un poco el poder y fuerza que se nota que está ganando el vicepresidente. Y lo digo en menos de un año de gestión, alertando cualquier cosa en el futuro. Yo creo que hay mucha fuerza y poder de parte del vicepresidente de la República. Y digo eso como una señal que estamos viendo, por lo menos en el manejo político. Y finalmente tiene que haber. un chisme sobre eso. No sé, yo te conté. No. Un grupo donde pasa informaciones del gobierno, donde está el presidente, el vicepresidente, ministros y algunos funcionarios públicos. Hicieron un comentario hoy, algo alabando a Hugo Velázquez. Y alguien le corrige y dice, acá el presidente es Mario Abdo. Y el siguiente que sale del grupo es Marito. Tengo ¿De acá. WhatsApp? De WhatsApp, sale del grupo. Mario Abdo salió del grupo. Salga al palacio, está todo bien, hermano querido. Bueno. Salir de un grupo de WhatsApp. Donde él chao. estaba, claro, porque le estaban ponderando a Velázquez, ¿no? Problema. Yo para agregar algo y después, bueno, entrar en el tema en realidad que nos convoca para no molestar a la misma audiencia que está escuchando, ¿verdad? Yo no creo que dé, como se dice, puntada sin hilo el presidente, pero realmente no termino de entender esta jugada y yo creo que eventualmente, yo creo que fue un error, por la forma por lo menos que la percepción que generan los actores políticos es muy fuerte. Es una percepción fuerte la que generan nosotros, o sea, hicieron análisis cuando se trató el proyecto de biocombustible, fue un proyecto muy, no fue mediatizado, pero fue golpeado por lo que pasaba. Vinieron ministros del Poder Ejecutivo a decir que estaban en contra de este proyecto. Vino gente del sector privado, vino de Petropar, vino la Cámara Paraguaya, vino, no en contra, porque había que seguir cambiando el proyecto y avanzando. Y se termina votando con la bancada del Ejecutivo a favor. Entonces son como contradicciones que por lo menos estamos viendo en el Congreso. Toda la bancada del Ejecutivo, Sí, diputado. toda. Entonces hay como contradicciones. Yo respeto las posiciones tanto de la bancada, pero si no estoy hablando de, pero son contradicciones muy extrañas en un proceso democrático de vinculación entre el presidente y sus bancadas. Eso está ocurriendo. Si es una estrategia, la descubriremos, pero por lo menos en esa descripción podemos estar seguros. Antes de entrar en tema, me tomo una licencia. Hoy cumple 75 años mi mamá, así que le quiero mandar felicidades. ¿Cómo a se llama tu madre? Malelí Velilla de Villarejo. Crió 5 varones, así que es una gran madre. Ah, la gran ¿Vos sabés qué pareció este bloque, esta etapa? Estadio de oradores. ¿Viste ahí todo? Sí, oradores inscritos. Todo. No, pero está bien. Y ahora vamos al tema. Ahora al vamos al orden tema. del día. Ahora vamos al orden Oradores del día. inscritos. Ahora, no, sobre tabla primero para más. Bueno, no sé si Después meto podemos un tema preparar ahora. ya nuestras pantallas touch para... Vamos a saludar a Fausto primero. para después Todavía no le Alberto nos saludamos muestre. al Fausto. Está el director de informática del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Fausto von Streber. ¿Qué tal, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. ¿No vas a crear problemas para implementar esto? Técnicamente se puede. Claro que sí. Ok. O sea, yo creo que hay que ponerle garra ahora y hacer que salga bien y darle a la ciudadanía la credibilidad que quiere tanto de parte nuestra. ¿verdad? Implica- Y para eso necesitamos la ayuda de todos. ¿verdad? Implica, claramente, sin ser entendidos en el tema, implica un mucho mayor presupuesto para tu oficina informática de la justicia electoral. Sí, para la justicia electoral entera, porque no solamente es, digamos, la parte que me involucra a mí, sino también un tema de capacitación, logística, bueno, capacitación mucho, pero más, digamos que el centro van a ser las máquinas y el software. ¿verdad? ¿Tus temores? No, mi temor es que no sea aceptado por lo que se ve en la previa, ¿verdad? Pero yo creo que con una buena capacitación y dando puntos de control a todo el proceso de auditoría y se puede hacer que salga bien. Eso hay que rescatar las experiencias buenas que se tienen en la región, ¿verdad? Entonces, no mirando el lado negativo, sino mirando el lado positivo, puede hacer que salga bien, va a salir bien. Y acá está lo que decía también Albert, acompañar este diputado del proceso, porque yo estoy segurísimo que van a haber sectores que van a querer boicotear esto, porque no les sabemos cómo, que no sé si les conviene, ¿verdad? Hemos escuchado cuando se estaba debatiendo esto voces en contra, y llamativamente quienes elevaron
su voz en contra de esto eran precisamente algunos que yo creo que con el tema del bloqueo no sé si van a entrar, ¿verdad? Por eso lo vamos a ver recién en la cancha, ¿verdad? No sabemos cómo se va a comportar el electorado, si ya nosotros tenemos una maduración, que eso se va a dar a largo plazo. Yo no sé si desde el momento en que se implemente el desbloqueo, voto electrónico, ahí ya la ciudadanía tenga esa madurez a la hora de elegir. Eso creo que es un proceso que puede llevar su tiempo, pero por eso digo, también se tiene que acompañar toda esta parte de capacitación y para que no vengan los que quieran boicotear, ¿verdad? A ver, yo primero para la audiencia que está escuchando, ¿por qué era tan importante el voto electrónico? O sea, los sistemas tecnológicos dentro de la elección, porque incluso el texto de diputado habla de sistemas de voto electrónico, habla de la impresión de papeleta y todo esto, pero quiero entrar en la parte de realidad. Hoy tenemos 3 miembros de mesa, que por cierto es algo que tenemos que trabajarlo a corto plazo, cambiar el método de selección de miembros de mesa, pero no es el tema de hoy, ¿verdad? Que trabajan 10, 12 horas y después de eso tienen que empezar a contar los votos. Cuentan los votos y después tienen que redactar como mínimo 56 actas de puño y letra, porque tenés 3 sobres, tenés el TREP, tenés las actas que ellos quieren llevar como miembro de mesa, y todavía ni siquiera redactaron para todos los veedores de los partidos que tenemos el derecho legal de pedir cuando no tenemos representación parlamentaria. Hoy ahora nosotros vamos a poder como patraquería, pero antes no podíamos. Es irreal. Entonces de repente ves gente que dice, che, ¿por qué no se pone una GoPro en la cabeza? Eso uno puede creer cosas que escuchar cuando vos de repente ves que en San Lorenzo estaban contando votos a las 11:30 de la noche en el Saturio Río y nadie está ya controlando los votos a esa hora. Nadie. En Villaliza controlaban con luz de celular, estaban contando votos. Y acá en Paraguay se juzgan las actas. Y en este artículo pusimos que deben quedar resguardadas las papeletas. Entonces, es absolutamente inviable. Y sumemos al desbloqueo, donde usando el Senado, que hubo 30 listas al Senado, quiere decir que vos hacías un acta de 30 renglones, ¿verdad? Porque aunque sea 0 le tenías que poner al que tenía 0. Hoy tenés 1.350 candidatos, porque al 45 por 30 le podés dar un voto, ¿verdad? Entonces, acá que es importante, en primer lugar, algo que va a ser muy difícil bueno, nosotros aquí estamos todos jóvenes, pero de todas maneras, incluso para nosotros, tenemos que olvidarnos del sistema electoral anterior. Acá es empezar de 0. Cambiamos el sistema electoral paraguayo, lo hemos cambiado, hoy es un sistema de desbloqueo. No lo conocemos, vamos a tener que trabajarlo, estudiarlo, y vamos a ir aprendiendo elección tras elección y tenemos que hacer un inmenso esfuerzo de comunicación. Y acá, para cerrar lo que le tiro a Fausto la pelota luego, y le dije lo mismo a Carlos María en otro programa, es clave el liderazgo de la justicia electoral. Pero cuando me refiero al liderazgo, me refiero a las cualidades del líder. Un liderazgo que invita a las partes, incluso a las voces que estaban en contra del voto electrónico, para construir un sistema en el cual tengamos confiabilidad y las elecciones municipales sean las pruebas que nos den la tranquilidad para llegar a unas generales. Porque en las municipales hay una sola papeleta a cargo colegiado, que es la concejalía, y con 12 y 9 miembros en todo el país, salvo Asunción, que es 24. Entonces, este es el momento para animarnos a cambiar radicalmente. Yo creo que se pueden venir grandes cosas en nuestro país por un momento de cambios estructurales. Tenemos una pausa a la vuelta, vamos a hacer un simulacro con Albert Sí, Cabrera. es importante como... porque vos estás al tanto al 100% de la manera de votar ahora. Porque me mostró Albert. Bueno. Si se hace así como él mostró, yo creo que sí estoy al tanto, pero porque él me mostró, ¿verdad? Y bueno, y vamos a mostrarle a toda la gente. Vamos a entonces. mostrarle a toda la gente. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL, naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en la cuenta de Twitter @CaroCruzPI y también en Facebook. Cerca de 300 personas están participando y respondiendo también esta consulta. Con el desbloqueo y el voto electrónico, ¿crees que en un 47% mejorará la democracia y 53% no cambiará nada? Esto en Twitter y vamos a ver también en Facebook qué dice la gente, la misma consulta. 38% mejorará la democracia y 62% no cambiará nada. Bueno, hay escepticismo, digamos. Sí, exactamente. Estaba previsto esto, se da, ¿verdad? Puede ser que tenga que ver también con la aplicación finalmente del desbloqueo, que haya ciertas dudas con respecto a eso.
Yo creo que no, a mí no me sorprende el resultado. Primero, hace un ratito salió quiénes están en Twitter, cuál es un poco el perfil de los tuiteros y cuál es el esquema. Ahora, así nomás, como dijiste al comienzo, esto ya es ley. Ahora, esforcémonos todos en lograr que sea lo mejor para la democracia. Ahí está Albert para mostrarnos didácticamente cómo se va a votar en las elecciones de noviembre del 2020 para elegir 250 Ya en las y largo internas. internet. Albert va a mostrar. En julio primero se va a aplicar, en las internas ya. Sí, Albert va a mostrar, cierto. después Fausto va a hacer su valoración si eso es aplicable o no, ¿verdad? Por cuestión Claro, técnica, ¿verdad? correcto. A ver. Bueno, este simulacro trabajamos de la Asociación Foralista Sábanas, ¿verdad? Para explicar un poquito y aclarar bien, porque lo que siempre nos preguntamos es cómo vamos a votar ese día, ¿verdad? Esa es la nebulosa que tenemos. Bueno, vamos a pasar, siguiente por favor. Todo el sistema siempre va a tener la forma de hacer la apertura y el cierre, pero esa parte no nos interesa mucho porque eso va a ser parte de la capacitación del TCJE. Siguiente. La unidad se va a ver así, es decir, cuando vos venís, presentás tu cédula y a mí me gustaría que se implemente la habilitación de la máquina por medio de un sistema biométrico. Vamos a ver finalmente cómo se va a hacer eso, pero la unidad va a estar bloqueada. En teoría, el sistema biométrico que certifica que sos fulano de tal, te habilita a poder ingresar a votar. Cuando hiciste ese procedimiento, la presidenta o el presidente de mesa te dice que pases a votar. Presiona aquí para empezar la votación. Como ven, tiene votación asistida, todo eso para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Presionamos y la siguiente explicación, en el interior se votan 6 cargos. En Asunción, siguiente, se votan 4. Vamos a votar. Aquí lo que te dice es te informa las candidaturas a votar. Primeramente, vas a votar presidente y vicepresidente, senadores nacionales, diputados de capital y parlamentarios del Mercosur. Te informa lo que vas a... Ok, le damos continuar y te sale la primera candidatura, ¿verdad? Para presidente, perfecto. A mí me gusta, voy a ir explicando. Aquí tenemos un resumen de lo que vamos seleccionando. Yo selecciono esto y acá ya me sale. Ok, quiero cambiar, selecciono esto, también me sale. Selecciono esto. Finalmente me quiero quedar con esto. Ahí, eso me gusta. Entonces vemos lo que seleccioné y le doy confirmar voto. Ahí voté. Cuando yo le doy confirmar voto, mi voto se hace efectivo. Luego nos pasa la siguiente papeleta, que es la de senadores de la nación. Bueno, lo que me sale son las listas de todos los partidos y movimientos que hay, ¿verdad? En ese caso, yo ingreso a este partido y me despliega Los 45. los 45 candidatos. Me despliega, ahí yo le veo con nombre y apellido, Y foto. con foto y con número de orden a todos los candidatos. Ok. Cosa que antes no podíamos Así hacer, mismo. ¿verdad? Entonces, acá yo veo, me gusta a ver el 30. Selecciono el 30 y como ven acá en mi resumen, ya me sale por quién seleccioné. Pero mira, me fijo y me gusta este. Prefiero votarle a ese. Ok, confirmo el voto. Ahí ya voté por senadores. Lo mismo para diputados. A ver, hiciera esta lista, ese movimiento. Acá me sale para los 8 y me gusta esta candidata. 8 porque es Asunción. Porque es convengamos. Asunción. Ahora creo que disminuyó a 7 ya. Bueno, me gusta, confirmo el voto. Pasamos a parlamentario del Mercosur, me gusta esta lista. Me despliega lo mismo. A ver, me gusta Berta Rojas. Le doy a ver. Ahí está. Y confirmo el voto. Luego, una vez que voté por todas las candidaturas, me da el resumen general de votaciones, en donde me dice, votaste por presidente, votaste por senadores y me muestra todos los candidatos. Este es el resultado de votación. ¿Está seguro? ¿Sea confirmar? Le doy sí e imprimir voto. Y ahí me dice, aguarde, se está imprimiendo y se imprime una papeleta. Una papeleta con todos los vos candidatos que yo elegí. Los votos emitidos. Exactamente. Mostramos con la Vamos a papeleta. ver la papeleta. Que yo elegí. Digamos que este sería... Entonces, este es mi comprobante
donde yo le veo físicamente, o sea, en la papeleta, a los candidatos que yo elegí. Y como ven, tiene un código alfanumérico, puede ser de diferentes formas, bueno, muchos códigos se pueden implementar para que tenga un doble cerrojo y al mismo tiempo para implementar en el escrutinio, ¿verdad? Yo puedo acercar a la máquina para poder leer. Acerco y me sale lo que está grabado. Es decir, yo puedo corroborar de vuelta Otra vez. lo que tengo en mi papeleta. Alejo, ¿verdad? Vuelvo a acercar hasta 2 veces y me sale. O sea, me voy contento y chocho porque realmente esto es lo que yo voté. Y eso después depositas en Después la- yo salgo, me voy de vuelta a la mesa y esto es lo que deposito en la urna. La urna convencional. sería. Exactamente. Y después eso se va a hacer el voto cantado, verificado de forma Escrutinio pública, público. escrutinio público, todo de forma tradicional, solamente que va a ser mucho más rápido porque con el lector de barra ya con esto vamos a hacer 1000 veces A más ver, rápido. una pregunta para darle pie al hombre que tiene que implementar esto en la justicia electoral, el señor von Streber. Pero una pregunta para Villarejo. De esta demostración que nos hizo Albert, si yo quiero votar a una lista en específico, me gustan los 45 de Patria Querida, por ejemplo, ¿qué hago en la papeleta electrónica? No se puede. No se puede. Sí Hoy o en sí, día, no conforme la ley, no existe el voto al partido ni a la Ok. lista entera. El voto preferente es Sí obligatorio. o sí, Obligatorio. hay que sí. elegir a uno. Hay que elegir a uno, o sea, no existe la elección al partido. Aquí es importante señalar, y le paso la pelota a Fausto, yo creo que lo importante del liderazgo de la justicia electoral, o sea, es lógico, como lo dijo antes Albert, esto es una propuesta de la asociación en la que él está, que de repente evidentemente hay que analizar muchas cosas, que es realizable o no, el tema del secreto del voto con la identificación biométrica, en qué momento, cómo jugar con los tiempos de la votación para que nos, o sea, hay muchas cosas y de repente, y hay gente experta en el tema, pero es fundamental que en el liderazgo y es el desafío que tiene gente como Fausto, Carlos María Luetich, que entiendo ahora volvió a la justicia electoral, escuchar a todas las partes para que si no es lo que salga sea lo que digamos, sí, bueno, esto es lo que relativamente estamos consensuando y garantiza el secreto del voto, garantiza la rapidez del voto y garantiza un poco la transparencia. En el voto, eso que preguntó Clary después para ir con Fausto, el voto preferencial, eso está en la ley. Sí. Pero cuando yo habilito al partido, lista 8, Patria Querida, yo ya no le estoy dando el voto al partido para definir la cantidad de escaños que va a tener ese partido y después voy al voto preferencial. Claro, a ver, quiero ordenar el tema porque esa es una gran confusión nomás. Es como que todos pues nos estamos imaginando ya cómo votar, como lo está haciendo Albert, y todavía no sabemos cómo se va a votar. Es lo mismo que si nos salía el voto electrónico, no sé cómo, todavía no teníamos si en la papeleta ya que escribir un número o marcar una cara. Entonces, definido el sistema de voto, vamos a ver cómo juega la máquina. O sea, la máquina no debería poder, tu voto no puede terminar sin que vos termines eligiendo un voto preferente, pero es uno solo el voto. Ahora sí coincido, hablando de desbloqueo y no de voto electrónico, para explicar a la gente, porque no, vale la pena insistir en esto, porque realmente mucha gente todavía no entiende, es un tema difícil. Cuando vos le estás votando y voy a decir cualquier cosa, en el Partido Colorado te gustaba Hilo Moreno, que era 21, y vos te ibas y votabas a Hilo Moreno, ese voto es un voto al Partido Colorado. Okay. Y al mismo tiempo el voto de quién es tu preferente. Se suman todos los votos preferentes y vos sabés la cantidad de votos al partido. Y ahí se define la cantidad de bancas. Excelente. ¿Quiénes ocupan esas bancas? Los que tienen más votos. Acá quiero señalarlo porque hay una mentira que se quiere instalar diciendo hay gente que va a tener una banca con pocos votos. Como diciendo, no sé, en el Partido Colorado, para ser claro, de los 1 millón de votos a distribuir y todos van a tener de repente miles de votos preferentes. Y puede ocurrir, no sé, en Patria Querida, puede ocurrir que de repente Fidel Zavala tenía 130.000 votos y Rasmussen y Nani Arrua tenían 100 votos y 100 votos. Y iban a ser senadores lo mismo. Pero no es que tuvieron 100 votos. El partido tuvo 130.200 votos que le da 3 bancas. Ahora, ¿quiénes ocupan esas bancas? Y bueno, esos 130.000 votos eligen quién ocupa las bancas por mayoría simple. Bueno, vamos a las preguntas al señor von Streber, director de informática de la justicia electoral. Una de las propuestas de la Asociación Federalista Sábana, por ejemplo, es el control biométrico de los votantes, que parece una cosa que ya está instalada en el mundo entero y se hace esto en los lugares de trabajo. Uno llega, pone un dedo, marca y sigue su vida. ¿Se puede o no, Fausto? Sí, es posible hacer el control biométrico, pero
hay algunas complicaciones, bueno, no sé si complicaciones, pero la base de huellas que nosotros no tenemos un padrón con datos biométricos, ¿verdad? Habrá que O sea, cargarle eso. tendríamos que tener, pero para eso había que, hay dos formas de poder hacer. Una es empadronando de vuelta y sacando bien un registro de huellas a todas las personas que están en el registro, o utilizar, por ejemplo, las huellas dactilares que tenemos en identificaciones. Claro. Entonces nosotros hace rato que estamos proponiendo, digamos, uno de los artículos para reformar en el tema del Código Electoral es utilizar la biometría justamente para acceder a la identidad de las personas, para corroborar que es la persona la que va a votar. Se puede, pero habría que analizar las huellas que tenemos en identificaciones para utilizar en este corto tiempo y ver si se puede hacer un sistema de verificación biométrica antes de ir a votar. Eso Es suponiendo... factible, pero hay que analizar. Claro, y además ya hay cuestiones exógenas acá, suponiendo que identificaciones tenga, por ejemplo, informatizado 4 millones de huellas, ¿verdad? Acá hay algo Tiene clave, casi todo. yo creo que tiene, pero acá hay algo clave que yo quiero señalar. Porque es importante, yo liderazgo la justicia electoral de gente como Albert que está en la sociedad civil y bueno, lo que nos toca hacer político. La clave de un sistema electoral es la confianza. La clave es la confianza. Aunque sea perfecto, si la gente desconfía, tu democracia representativa y por ende la república como concepto de tres poderes, el Estado y el representante, se corroe eso. Evidentemente hay gente siempre, en cual sea el sistema, que intenta minar la confianza en un sistema democrático. Hoy tenemos actores políticos que no creen en la democracia y construyen así también su liderazgo. Y bueno, forma parte de la democracia, aunque parezca irónico, ¿verdad? ¿Por qué entonces digo esto? Es clave para meter cosas como la identificación biométrica, el voto electrónico y otros más, saber comunicar y clarificar lo que tiene que ver con el secreto del voto, ¿verdad? Porque si incluso es secreto, pero la gente no lo cree así, vamos a estar en problemas. Acá es fundamental, por eso repito, el liderazgo de la justicia electoral que no juegue, y acá le digo con respeto a Fausto, pero diciendo yo precisamente una crítica a sus superiores, que no juegue como han jugado las últimas elecciones en términos políticos, con mucha, jugando raro, con un TREP que no era claro hasta dónde iba a avanzar, solo por resolución, dependiendo de dónde se carga, y después terminaban actuando eventualmente bien, pero las posiciones políticas tienen que ser predecibles, claras y contundentes desde el comienzo. Pero lo de Ciudad del Este salió bien, por ejemplo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, lo de Ciudad del Este salió bien y respeto, como también ganó Luis Iten en Encarnación, Mario en Asunción. Pero como digo, muchas veces, en el 2013, vamos a ser claros, puede tener razón o no tener razón, porque yo mismo soy una persona que creo en el TREP y yo salí a defender el TREP incluso como un partido de oposición, porque gracias a eso nosotros controlamos nuestro voto para que ingrese en nuestra segunda banca. Pero se rompió la confianza. Con la institución. Y esta es una oportunidad de oro para la justicia electoral. De oro, una oportunidad y una amenaza. La implementación del desbloqueo, la implementación con tecnología puede hacer que la justicia electoral vuelva a ganar ese prestigio que realmente tuvo alguna vez en democracia y que lo perdió, es una verdad. Lo perdió. Yo no le doy ninguna confianza con Ramírez Zambonini, con Vestar y Pero, compañía, hermano pero... querido. Bueno. Claudia, ¿vos qué decís? Le quería preguntar al director justamente si es 100% seguro este sistema a partir de lo que tanto, en lo que tanto insistió la organización TEDIC. Primeramente, si es o no vulnerable en cuanto al cambio de la cantidad de votos finalmente y por otra parte el secreto del voto, si es que existe la posibilidad de finalmente violar ese derecho que tiene el elector. Bueno, me gustaría explicarle un poco lo que un referente de la academia habla con respecto a las máquinas de votación, ¿verdad? Hay varias personas que clasifican las máquinas de votación de primera, segunda y tercera generación. Las de primera generación, habla de este entendido que no emiten un comprobante físico del voto. Las de segunda y tercera generación sí ya emiten un comprobante físico del voto. Entonces la persona puede saber a quién emitió su voto porque hay un comprobante físico, ¿verdad? Lo que dice la organización TEDIC es que no es democrático el tema del voto electrónico y que uno deposita su voto como si fuera en una caja negra y después no sabe el resultado porque aprieta un botón y ya sale el resultado, ¿verdad? Pero yo creo que eso se puede corroborar y hay que darle la transparencia aplicando auditorías en todo el proceso, desde el comienzo hasta el final. Y esas son las máquinas de tercera generación que permiten hacer una auditoría desde el comienzo hasta el final, de end-to-end
son las máquinas de tercera generación. ¿Y cómo se hace? Involucrándole a todos los apoderados técnicos de los partidos políticos, mostrándole el código fuente, haciendo pruebas de laboratorio, pruebas de caja negra, y inclusive cuando nosotros aplicamos el voto electrónico, se hicieron auditorías en las máquinas que ya tenían el software cargado. Entonces ya había máquinas que estaban, por ejemplo, en Ciudad del Este, eso se puede traer y hacer votar en esa misma máquina para corroborar que no hay un tema de que está vulnerado el sistema que está adentro. ¿Sabes por qué? Mira qué interesante lo que propone von Streber. Cada movimiento informático debe contar con auditoría, si no puede hacer el gran elector. Pero convengamos que tener otra vez el valor agregado, no sé cómo se llama, de que tener el resultado en la máquina. O tenés también la verificación en el método tradicional, en la papeleta, ¿verdad? Yo creo que eso es lo principal. Obviamente tiene que coincidir, ¿verdad? Yo creo que eso es lo principal. Claro. Bueno, ahora tenemos yendo a lo que mostró Albert, ¿verdad? El software no es muy difícil de hacer, o sea, se debería ser amigable de la forma en que él que presentó que presentó Alberto, ¿verdad? Está muy bien desarrollado, digamos que es más o menos eso es lo que nosotros apuntamos. Pero lo principal va a ser que el voto esté impreso y que la gente pueda corroborar ese voto, ¿verdad? Hay máquinas, ahora no sé, hay unas máquinas argentinas que tienen también la posibilidad de hacer el escrutinio, es una mezcla entre el voto electrónico y el escrutinio manual. Porque es otra de las cosas también que los detractores dicen del voto electrónico, que a la hora de hacer el escrutinio uno aprieta un botón y ya te sale el resultado, ¿verdad? Entonces que no interviene ahí, es uno de los cuestionamientos que tuvimos con la urna brasilera, ¿verdad? Que uno era que no había un comprobante físico del voto y el otro era que el escrutinio no era público. A ver, lo del ¿verdad? comprobante físico es ley, hay que hacer sí o sí. Sí o sí hay que hacer. Es ley. Uno imprime y después pone ahí como se hacía antes. Y Es eso ley. se cuenta y encima se guarda. No como ahora que no se guarda las papeletas. Le agregamos que tienen que estar debidamente resguardados. Lógicamente, en una nueva ley, una reglamentación, hay que poner parámetros para ese reconteo posterior, porque si no, no va a haber seguridad en las elecciones, vamos a estar eternamente. Pero ya es un gran paso. Yo hablaba al principio del proceso que vamos a estar siguiendo, justamente porque tenemos entendido, ¿verdad? Los hardware y software que tienen, ¿verdad? Es decir, no nos vamos a contentar nosotros con que nos impongan una urna que sea de quinta generación, o sea, que sea algo que no sea algo realmente acorde a lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Lo principal es que el dispositivo tiene que tener la capacidad de ser auditable en todo el proceso. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estar pendientes de que nos pongan una tecnología, porque en el artículo en donde se da la discreción al TSJE, solamente dice que el TSJE arbitrará la tecnología necesaria para su aplicación, con el condicionamiento de que tenga que imprimir papeletas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos una gama muy grande, ¿verdad?, de dispositivos que hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que sí tenemos que cuidar es que pueda ser auditable en todo el proceso y que pueda ser un sistema integrado, ¿verdad? Si se le quiere poner el tema del voto de la identificación biométrica y todo eso. En ese sentido es donde nosotros vamos a estar trabajando ahora para cuidar todo ese proceso. Y así mismo también todos los partidos, movimientos tienen que estar involucrados. Ahora, eso se trata. Sebastián, vamos a ver cómo se comportan las internas también, porque este es un debate muy intenso adentro de los partidos, la individualidad, hacer campaña para uno mismo, alguien que está en el número 15 de la lista de diputados, hoy en Central, tiene la misma chance que el uno, a lo mejor sale y hace más campaña y termina mejor posicionado. Por eso esto transforma todo. Es como decir, en las internas coloradas en realidad no es que vos estás eligiendo, salvo elegir el 1, después en realidad lo que haces, si habían 10 listas del Senado, son 450 candidatos que terminen en 45. O sea, la interna termina en definir los 45 y definitivamente en la general se transforma todo. Por eso, y esto lo digo al aire y lo estoy diciendo, el siguiente paso es cambiar el sistema de selección de miembros de mesa. Porque hoy le digo a los partidos tradicionales, ellos se dieron cuenta. Hoy, en realidad, el
quizás fraude que existía antes en este sistema de votación, van a estar más interesados, el que hace fraude va a estar más interesado en sacar votos de su propio partido. Porque en realidad si vos tenés un miembro de mesa que es, voy a decir cualquiera, de González, no voy a decir nadie en particular para que no parezca, a veces su propio partido no confía ahora en ese miembro de mesa, porque si está el que era el candidato, si el que está era de la lista de Horacio y vos sos en realidad de Marito, no sabes cómo va a cuidar los votos en el Senado de todos. Entonces, este es el momento de transformar la selección de miembro de mesa, que sea por sorteo, que sea de una lista que tengamos que armar. Paraguay y Costa Rica son 2 o 3 países nomás lo que tienen hasta hoy en Ahora, día así. pero antes- Sebastián, no hay mucho margen para el corrupto de las mesas, digo, porque indefectiblemente esas papeletas deberán coincidir con el dato informático que guarda la Pero urna, no- ¿verdad? hay pero votos sobre- nulos, Pero ¿no? sobre eso tenés... No al hay final- votos nulos. Claro, No hay votos nulos. Pero igual, vos Bueno, tenés la urna. la efectividad del voto electrónico y tenés las papeletas. Pero al final dependés otra vez del que está cargando, porque ¿Por qué? en el acta, ¿verdad? No, pues el acta No, se la imprime. idea ese general. ahí se imprime. No, ya sé, pero igual, vos tenés que cargar el resultado de la urna, del voto electrónico, y el resultado de la urna tradicional. Le dejo a Fausto en todo caso que conteste. En realidad sería como una validación y yo creo que eventualmente vos tenés que hacer un acta de incidente si no te corresponde, ¿verdad? Y es por ahí que un miembro de mesa se anima a hacer un incidente diciendo que los votos tienen que quedar debidamente resguardados y que se anima a hacer un incidente y decir, che, acá Patraquería tuvo 0 votos, pero después tiene que venir los votos para que nosotros controlemos ese incidente que hizo. Van a tener un poco más de cuidado, porque antes como que no estaban resguardados, entonces por eso fue clave ese renglón que pusimos ahí está. sobre el final. el Categórico, diputado. Ahí está. categórico. Si es el voto electrónico directo, o sea, el voto electrónico puro, así, una máquina de voto electrónico que tenga disco duro, ¿verdad? Se puede hacer o sea, entra uno en el módulo de escrutinio, aprieta un botón, o sea, para decir algo sencillamente nomás, y imprime el resultado ya consolidado. O sea, ahí el miembro de mesa no va a tener que sumar, ¿verdad? Ahora, si se hace un sistema mixto, donde lo que está en la papeleta hay que volver a contar, se puede utilizar también el código de barra o el código QR, pero los miembros de mesa van a tener que pasar por un lector y ir contando. Ese es el sistema mixto, digamos que no es voto electrónico directo, sino que el miembro de mesa tiene que ir contando. Pero en los dos sistemas no va a ser igual que antes. O sea, no va a ser como antes que tenían que sumar y ir contando los votos, ¿verdad? Que esa es la dificultad de lo que sería el desbloqueo, ¿verdad? Va a ser muy difícil para los miembros de mesa hacer un conteo como se venía haciendo antes, sin usar tecnología. O sea, cualquiera de los dos métodos le va a ayudar al miembro de mesa a contar los votos. No, quiero más aclarar, porque Sí. el conteo incluso, el problema no era lo del conteo, sino es el acta. Porque el conteo que Sí, pasa, llenar termina la- la votación a las 5, a las 4, horario de verano, se cierran los portones, vota gente hasta las 5. Cuando empieza el conteo, está todavía la gente en el colegio. O sea, ustedes conocen el tema, vos estás mirando, ¿y qué hacen los miembros de mesa? En un papelito blanco hacen como una previa, ¿verdad? En ese momento hay control ciudadano. Pero ¿qué pasa? Después la gente se va a festejar, o se va a llorar, o se va a su casa porque tiene que cuidar a su hijo, tiene que hacer algo, y se quedan poquitos. Y ahí hay un momento que están 3 horas redactando acta solo Pero ya los no se miembros de puede mesa. hacer eso. Entonces hoy, si el sistema Ahora es ya mixto y no, se cuenta, directo. ya están las actas. O sea, es como que vos terminás de contar, ya es una cuestión de ponerte a firmar. A ver, y espera, ahí se soluciona. Un Vamos a una ratito. pausa. No, hay un bloque. a hablar todavía. No, pero ¿sabes por qué? No, el tema está bien. Voto nulo. En el no voto hay electrónico conector, no hay. pero voto blanco pues sí sí o tiene sí que tiene que haber. emitir su voto. Sí, hay. Hay. Vamos a hablar de eso a la Sí, vuelta de la claro. pausa. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Hace 208 años, ser paraguayo es sinónimo de libertad. Somos libres de elegir lo que nos gusta, de disfrutar lo nuestro siendo auténticos, frescos y naturales. Como la PUL, una tradición que se mantiene viva con el mismo sabor que nos representa. PUL, naturalmente paraguaya. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué está opinando la gente en nuestra encuesta habilitada en Twitter, @CaroCruzPI. Con el desbloqueo y el voto electrónico, ¿crees que en un 49% mejorará la democracia y 51% no cambiará nada? Esto en Twitter, vamos a ver también en Facebook. 40% mejorará la democracia y 60% no cambiará nada. Más de 360 personas están participando
con nosotros. La pregunta para el director del TSJE de Informática, el precio para garantizar todo este sistema electrónico en las elecciones. Sí. ¿Cuántas máquinas se van a necesitar y a cuánto ascendería el costo? Bueno, la verdad que no tenemos todavía un precio así exacto, porque tenemos que hablar con los proveedores y ver qué máquina es la que vamos a elegir. Y hay otros costos que tenemos que ir calculando y es lo que estamos haciendo ahora. O sea, empezamos a hacer ese trabajo, ¿verdad? Y no te puedo dar un número. No ¿Pero te puedo dar un cuántas número. máquinas más o menos se van a necesitar? Y en las últimas elecciones tuvimos 22.000 y algo de mesas. Ok. Entonces, para las municipales se podría bajar porque calculamos que van a ser 18.000 mesas, o sea, unas 20.000 urnas más o menos. Lo que necesitaríamos para las municipales. Para las generales sí puede ser un poco más, pero depende de la cantidad de electores por mesa. Yo creo que eso es lo ¿Qué principal. países fabrican estas urnas? Sí. ¿Qué países fabrican? Bueno, la fabricación se suele hacer en China, pero hay empresas, hay por ejemplo... O sea, Huawei no, Huawei está medio- Bueno, pues tiene tecnología también, ¿verdad? Tiene buena tecnología. Bueno, hay empresas que se dedican al tema del voto electrónico. Está Indra, que es española, Smartmatic, que es venezolana, pero tiene su sede creo que en Estados Unidos. Está MSA, que es argentina. Después, esas son empresas. Después está Perú, hizo su máquina propia, o sea, el ente electoral viene trabajando con el voto electrónico hace mucho tiempo. Ellos tienen unas tablets que ellos le hicieron una carcasa de lata y es fabricación propia. O sea, mandaron a hacer algún proveedor la carcasa y digamos, le pusieron una batería, pero Perú tienen un porcentaje mínimo. O sea, ellos están avanzando de a poco y tienen 1.700.000 electores de los 23 millones. Son los que hacen voto ¿Te electrónico. puedo preguntar algo? Brasil Fausto? también creo que trabajó con Smartmatic en la fabricación, pero ellos mismos hacen el sistema operativo y las máquinas. Bueno, a ver, sea, claramente es muy- este sistema touch va a ser un problema para los no videntes, por ejemplo. Pero bueno, Pero se puede, hay- por ejemplo, hay- cargar. Lo que te quiero preguntar es esto: escuela RI 3 Corrales de Fernando de la Mora, mesa 6, Juan González es invidente. Cargar ese tipo de datos, entonces ya se sabe si Juan González quiere ir a votar, tener un asistente allí que le ayude con el sistema. Hay máquinas que ya te dan la tecnología para los no videntes. Ok. O sea, por ejemplo, vimos máquinas donde te dan un audífono y te va guiando, Ok, por ejemplo, ¿verdad? excelente. La máquina brasileña, por ejemplo, tenía el braille en el teclado también, ¿verdad? Pero la última máquina que nosotros vimos te dan un audífono para los electores que no son no videntes. Para confirmar los pasos al nomás. inicio Albert. estaba el logotipo Voto asistido. del El voto Para asistido. confirmar los pasos y decir votaste por fulano Sí, sí. de tal. Es más, los smartphones ahora ya tienen, ya son... O sea, no va a ser un inconveniente. No, por favor, no va a ser Ok, un inconveniente. excelente. Estos que dicen, no creo que nos vengan con la historia que no hay plata. Eso es imposible. Eso tiene que aplicarse así. Si a Mitic, a Ale Peralta Bierzi le dieron 130 millones de Claro, dólares. será. 130 ¿Qué es lo millones que de vos dólares. tenés contra Peralta Bierzi? Sabía que ¿por qué? me iba a tirar algo así. ¿Por qué no le darían a la justicia electoral para mejorar nuestra democracia? ¿Verdad? A ver, el Congreso siempre te puede sorprender, pero mi posición al respecto, por eso yo primero que la justicia electoral lidere en serio, y le miro a Fausto por él el técnico. Acá hablo de cuestiones de que si hay voto electrónico pueden haber más electores por mesa, entonces nos traigamos más cosas de las necesarias. En el pliego de base ya nos vamos a dar cuenta si está dirigido a uno o a otro o realmente se presentan las 5 o 6 que existen en el mundo. O si en esta mesa se abre la cancha también que pase alguien en el Paraguay. O sea, va a importar demasiado el liderazgo de la justicia electoral para sentir que hay confianza. Y después decirle a la gente algo claro, que es más o menos lo que estabas diciendo, Jorge. El dinero que se utiliza en mejorar el sistema electoral no es gasto, es inversión. En una mano levantada en el Congreso, por una ampliación sin sentido, en una mano que se levanta por estos créditos que se están sacando en cualquier momento, se gasta lo que sale esto, en una. Entonces, si logramos mejorar que haya un buen congresista mejor gracias al desbloqueo, en los 5 años, ese ya va a pagar lo que sale del desbloqueo.
por cómo son los resultados electorales en una mesa cuando tenemos estas ampliaciones sin sentido, cosas así. O sea, esto es una inversión, si se hace bien, es una inversión que puede cambiar radicalmente a nuestro país, sobre todo por el tema de gasto público que tenemos, y si vos cambias los actores políticos, esto se puede transformar. O sea, por lo menos mi confianza. Ustedes, la justicia electoral, tienen que ejecutar. No pueden venir en diciembre, saber que no encontramos sistema y vamos nomás a recurrir otra vez, porque esto es ley, tiene que cumplir. Si eso no cumple, tiene que ir todito a la justicia electoral, ¿verdad? Tiene que dedicarse, no sé, a vender no sé qué cosa en el mercado, ¿verdad? Pero no pueden venir con esa excusa. Sí o sí, para diciembre tienen que tener resuelto esto. Sí, claro. Nosotros ahora mismo ya estamos empezando a trabajar. Es un gran desafío para nosotros, pero creemos que tenemos la capacidad para cumplir porque ya tuvimos la experiencia del voto electrónico, ¿verdad? Ahora es darle, como dijo Alberto, es darle la confianza a la ciudadanía que nosotros podemos hacer bien el trabajo. Acuérdate lo que pasó. Le quiero hacer una consulta sobre eso. ¿Cuenta el TSJE con personal capacitado y técnico para poder llevar adelante e implementar un proyecto así? Para hacer el plan, sí. Ahora, para llegar a cabo, vamos a tener que contratar más también, ¿verdad? O tipo Miguel Prieto, pueden echar lo que le tienen de balde y ahí meten los Eso es más necesarios. difícil. O sea que lo otro, Más difícil, en Venezuela, eso lo aclara el tipo que estuvo ahí, conoce. Dice que el sistema, el voto, el equipo no es vulnerable. Ahí lo está todo corrompido en la justicia electoral, ¿verdad? Pero ellos quisieron instalar. Mira que nosotros vamos a ver por quién votaste. Que eso, y trataron de instalar eso. Por eso hablaba hace rato de la confianza en el sistema, y esa es la responsabilidad que tienen por un lado ustedes y por otro lado la justicia electoral, ¿verdad? El peligro es donde están, algo que Clary dejó soslayado y no ahondamos, las internas. Ahí es muy importante cómo reglamentamos la ley, aunque es redundante, pero cómo profundizamos, porque acá era la posición política de que haya tecnología. A partir de esa posición política se puede empezar a mover la gente, y al moverse vas a tener hasta puede venir la justicia electoral a decir, no señores, para las municipales hagamos escrutinio electrónico en todos los distritos del Paraguay, pero hagamos el voto electrónico primero en 30 ciudades que representan el 50% de la población. Yo creo que el Congreso va a aceptar eso, creo, por lo menos si te plantean algo serio. Pero acá el gran tema es en las internas, porque incluso en las anteriores, una electrónica, el problema real que hubo fue en una interna de un partido, fue cuando fue el tema de Odeden y Canor. O sea, hubo más problemas en la utilización en una interna que en las generales. En el 2003 ni Yoyito ni Pedro salieron, Fadul, porque dio nomás el 2003, no es que salieron a atacar el sistema de una electrónica, al contrario, se profundizaba para que se use en el 2006. A ver, un ratito, Fausto, lo que dice acá el diputado Villarejo. De aquí a 13 meses son las internas de las municipales. ¿Llegamos? Llegamos, pero con la ayuda. O sea, tenemos que tener presupuesto, tenemos que elegir rápidamente y ir trabajando. No. Vamos a hacer que salga, pero el desafío es grande, y en las internas aún más, porque por ejemplo, el Partido Colorado elige sus autoridades partidarias. Entonces no va a tener solamente 2 candidaturas, sino van a tener 8 por ejemplo. Entonces va a ser complicado, pero yo creo que una herramienta, se puede ver por el lado que es una herramienta que va a ayudar, ¿no? Pero tiene que haber muchísima capacitación, ¿verdad? Y ahí tiene que ayudar todo. Porque es enseñar, eso es lo que nosotros veníamos diciendo, ¿verdad? Al ser voto electrónico, hay que enseñarle a la ciudadanía a votar y a los miembros de mesa también a hacer el conteo. ¿Qué pasa? O sea, va a ser dos cosas. Por ejemplo, cuando dijiste que no hay voto nulo. Clary, por ejemplo, no es amigo de la tecnología y prueba no sé cuántas veces. 3, 4, 5, 6, 7 veces no puede decir. ¿Sabes qué? Papá, 7 veces ya no, si no votaste 7 veces, nulo tu voto. No puede, es que sí o sí tiene que votar si es que se le habilitó para votar. Pero no puede estar media hora alguien, Fausto, es lo que dice, tipo, Y viste ahí acá, depende por de los miembros ejemplo, de que mesa. aparece tu código para ponerle, ¿verdad? Y de ya voy 5 o 6 veces y te bloquea el teléfono. No, y no debería de ocurrir, Hasta que voto tenés que estar ahí. Claro. Sí, está bien. Ocurrió cuando hay una implementación nueva. Yo vi, por ejemplo, eso en Perú, y vi también acá, que la gente entra, alguien que no está bien capacitado, cómo votar. Entra a la máquina y se congela, ¿verdad? Pero eso sucedía hace varios años atrás, ¿verdad? Entonces yo vi en Perú que se formaban varias filas, por eso no es tan recomendable aumentar el número de electores por mesa, porque en Perú, la primera vez que implementaron, se formaron filas y filas. Porque había gente que, digamos, no se capacitó, entró a votar y se quedaba ahí congelado. Ahora, no seamos tampoco... Pero es muy, digamos que con una buena capacitación no va a Fausto, suceder eso. Y la Fausto, gente ahora pero- ya sabe usar la tecnología. Claro, no ¿verdad? seamos tampoco tan Ya saben imbéciles usar. de creer que la gente es estúpida. Por Hasta eso- nuestros por eso abuelos dije están que- usando Sí, se WhatsApp. 4 millones de se personas que subestima. tienen Claro. celulares. Por eso ahora cambiaron los tiempos. O sea, yo te digo, esa experiencia tuvimos hace varios años, ¿verdad? O sea, fue hace varios años. Y entonces ahora la gente ya sabe cómo votar, ¿verdad? O sea, creemos que, pero Increíble tiene que haber cómo capacitación. cambió en los últimos años este tema, ¿verdad? La tecnología touch
y de lo amigable que es, Pero de es verdad. súper sencillo. Ahora vimos que es demasiado fácil. Sí, es así como vos mostraste. Sí, es así. Hasta Clary procedimiento. vota tranquilamente, ¿verdad? O sea, no va a haber problema. Voy a tener muchas dudas, voy a revisar uno a uno los nombres y la foto. Claro, y si querés votar en blanco, tiene el botón de votar en blanco, sin problema. Y nos pasa a la siguiente papeleta hasta que nos hayas apretado o el botón en blanco o votado efectivamente. Bueno, algo pendiente, Claudia. Aclarado este tema, ¿verdad? ¿Entendimos todos? Sí, yo igual para mí va a ser algo difícil de aplicar. Ay, En Dios cuanto, mío. más Va a allá de explicar. que digan, ¿Por no, qué? más allá de que digan, pienso nomás de que hay mucha gente mayor que no puede usar cajero automático. Y que hay gente también de 40 para arriba que le cuesta el cajero automático, le va a costar una votación así. Y ahí digo de que no sé solamente si es importante, obviamente es necesario contar con buenos técnicos, pero también un buen equipo que pueda capacitar a la ciudadanía y que la ciudadanía se comprometa con eso y que los partidos políticos no hagan finalmente campaña por el voto al partido nomás porque es más sencillo. Porque no se puede más se luego el puede voto al votar, se partido. puede. No, pero lo que pasa es votar nomás al partido y a cualquier candidato porque ya es el voto a la ANR. Pero por y así ejemplo. como va a ser, si hay- Claro, pero la cosa es de que haya compromiso de los candidatos de los partidos para que se elija realmente a un candidato de preferencia. No, pero eso no va a Vos- pasar no, con los vos- partidos pero tradicionales. los 45, los 45 se van a pelear entre ellos. No, no. Sí, así Pero va a no, ser. pero no pelea, sino los 45 van a Bueno, querer estar, bueno, ¿verdad? graben este programa. Los colorados van a decir, vayan y voten por el uno de la lista. Y Y los liberales, eso, ¿y y cuál es eso el me- problema? ¿Es lícito eso, Villarejo? ¿Es lícito que un partido proponga Pero eso vos o me no? decís eso. Sí. Y claro, se voy a votar por el uno de la lista. Pues no te vayas a preocupar que el número 15 le vaya a Sí. mato y Sí, todos sus obvio. familiares. O el A su 43. compañero de facultad Con que le va a decir, tenga 8 votos, votenme a va a entrar mí. Y si le votamos todito al uno y fue muy respetuoso, el 45 se hizo el ñemota, va a Si ser número tienen 2. los recursos. Esto va a hacer que haya democracia. si el, va, si el va. candidato 15 tiene los recursos también. Pero el Ay, son foráneo, diferentes desafíos. que a lo mejor llega gente con más conexión Y ahí- hacia el pueblo también Sí, del esa Y Congreso. ahí ley. está lo otro que vos dijiste el otro día en una entrevista, diputado. El que está ahí va a tener realmente legitimidad, porque va a decir, a mí me votaron. Porque hoy puedo decir, a mí me votó el pueblo, y no sabemos, papá, si esto votó el pueblo, porque los perros votaban en lista cerrada, bloqueada, ¿verdad? Yo quería votarle, no sé, yo le quería, en el Senado, yo le quería votar uno, pero no le quería votar 3, por ejemplo, de tu partido. Entonces, terminé votando y le di mi voto, ¿verdad? Dije, hoy lo al comienzo. Espera un ratito, no le quería votar a la 3. No, se dije nomás. No dijiste No, nomás. pues puse un ejemplo. tres. No, al 3 era Nani Arrua, pues. Pues puse un ejemplo. Puse un ejemplo. Está hablando de otros partidos. Bueno, El director quería aclarar algo. No, yo quería contar más la experiencia de la primera vez que implementamos el voto electrónico fue en 1,5% en todo el país. Y probamos varias regiones dentro de nuestro país con diferentes idiosincrasia y Eso fue en el situación 2002, social, en el 2003. 2001. Y probamos Pedro Juan, Ciudad del Este, Maciel, Asunción y Atira, otra ciudad. Y en Maciel, por ejemplo, había muchas personas que están en el campo, hay Cazapá. el nivel de mayor analfabetismo en Cazapá, y la gente aprendió a votar muy bien, ¿verdad? O sea, fue excelente en la forma que votó. O sea, nosotros vimos eso en el campo, ¿verdad? Pero sí o sí tienen que ver una vez. O sea, Sí. tiene que ser sí o sí. no ver pueden una llegar a vez. tientas Sí. al local de Así votación. mismo. Claro, y mi papá no usa ni celular ni cajero. Pero yo le mostré esto y me dijo, es súper sencillo, demasiado excelente. fácil. Así mismo. Fausto, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Albert. Gracias a ustedes. Cortito, Sebastián, pues lo que vamos a hablar después pasa a diputados. Se aprobó con modificación de Cámara de Senadores esta ley de indemnización a niños, niñas, adolescentes, víctimas colaterales de feminicidio. Yo sé que ustedes, patria querida, en diputados van a decir, no estamos de acuerdo. Cortito, ¿por qué? Me tiraron una bomba. Invitamos a otro programa después No, cuando cortito, llegue para darle diputado pie, para con- dar- acá con el senador que está esperando. Para entrar. dar pie al siguiente tema. Bueno, yo creo que los argumentos en el Senado de nuestra bancada fueron medio claros, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar eventualmente se puede trabajar algo para los huérfanos en general, no necesariamente priorizar, y la forma en que está redactado también termina a nuestro criterio tergiversando un poco y hasta puede fomentar eso. O sea, yo creo que hay muchos temas a analizar. Fomentar el feminicidio. No lo digo fomentar, pero finalmente, como decía, había un cálculo, decía un senador, si tenés 7, 8 hijos y estás en un problema y ocurre eso, es mucho dinero, o sea, hay que ver cómo trabajarlo, ¿verdad? Y en realidad la orfandad también tanto si muere el padre o si mueren ambos, si muere tal cosa así, vamos
a hacer que el Estado invierta en la orfandad, que yo creo que es importante hacerlo. Yo creo que hay que tomarlo de forma mucho más integral y no solo de un tema puntual, porque es un poco el tema del momento, ¿verdad? A la vuelta Pero es para un debate, sí, respeto a la postura. A la vuelta del- a la pausa, con uno de los proyectistas, el senador Delis Osorio, vamos a hablar también con un representante del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A la vuelta a la pausa ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y recordamos que también estamos en vivo a través de Radio 1, las 6:50 AM, la primera del dial. Y vamos a repasar y vamos a darle un cierre ya a esta encuesta que habilitamos en la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, y también en el Facebook. Con el desbloqueo y el voto electrónico, ¿crees que en un 49% mejorará la democracia y 51% no cambiará nada? Esto en Twitter, vamos a ver en Facebook, 40% mejorará la democracia y 60% no cambiará nada. Así que ya cerramos el tema desbloqueo de listas y también voto electrónico y vamos a ir allá al segundo tema de la noche, el proyecto que fue aprobado en el Senado que propone la indemnización a menores de edad que han quedado huérfanos de madre por casos de feminicidio. Esta iniciativa surge debido a la cifra de víctimas colaterales de estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos estos hijos e hijas quedan huérfanos, pues al perder a sus madres por el feminicidio, el autor en algunos casos queda detenido, se da a la fuga e incluso en algunos casos se suicidan. Se trata de los progenitores o también de uno de los responsables de los menores y por eso se habla de la necesidad de dar un subsidio económico a quienes quedan a cargo de estas personas que quedan, por supuesto, en vulnerabilidad. A continuación tenemos un material y datos alarmantes acerca de feminicidios en el país. El Senado aprobó el proyecto que establece un subsidio para los hijos e hijas de víctimas de feminicidio. La propuesta busca que el Estado proteja a estos menores que quedan en vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres. Según datos del Ministerio de la Mujer, el total de víctimas de feminicidio en el 2017 ascendió a 53, en el 2018 sumaron 59 las víctimas y en lo que va del 2019 se llegó a 18 víctimas. En cuanto al total de hijos huérfanos tras el asesinato de sus madres, en el 2017 fue de 30, en el 2018 fueron 40 las víctimas colaterales y en el 2019 llegan a 43. Pero cabe mencionar que el total de hijas e hijos de víctimas de feminicidio que quedaron huérfanos en el 2019 asciende realmente a un total de 48, debido a que también se dieron 3 casos de asesinatos de mujeres paraguayas en el exterior, sumando a la cifra 5 menores que quedaron en estado de vulnerabilidad. El proyecto establece un subsidio mensual de 1 millón de guaraníes para estas personas, pero esto no implica dejar de lado el trabajo de prevención sobre la violencia de género y la atención de otros derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, desde el Ministerio alertan que este proyecto no resuelve la problemática que se plantea para estas personas y puntualizan que la atención a estas víctimas colaterales del feminicidio debe ser integral y que con una norma como esta se podría fomentar el asistencialismo. Sobre este tema también tenemos una consulta en el Twitter, @CaroCruzPI. ¿Estás de acuerdo que los niños víctimas colaterales de feminicidios reciban un subsidio, sí o no? Y los comentarios a través del hashtag #COCPI. Gracias, Claudia. Está con nosotros el senador de la Nación, ANR, Derlis Osorio. Senador, buenas noches. Muy buenas noches, Clary, Jorge, Claudia. Un saludo cordial a la gran audiencia de Unicanal. Bueno, a ver, senador, estoy haciendo memoria de los casos. Este año recuerdo por lo menos 3 casos en donde el feminicida, luego de cometer su crimen, se autoeliminó. En uno de los casos ya los hijos eran todos adultos, pero en 2 de ellos había menores de edad. Y claramente, por lástima, se están multiplicando estos casos de feminicidio y estos menores de edad quedan a la deriva, ¿no? Ya ni siquiera sé cómo decir, en el mejor o el peor de los casos el papá se suicida, ¿verdad? Pero
¿quiénes obtienen la patria potestad? ¿Qué les puede dar el Estado a estos niños? Es la verdad un tema muy difícil de abordar, así que usted es el proyectista, explíquenos el espíritu de este proyecto. Así es, Clary, realmente es una situación muy difícil. Los casos de feminicidio se están multiplicando, quedan niños menores abandonados, además del trauma que pasan al ver el asesinato de la madre, luego quedan abandonados. Este subsidio, esta asistencia económica plantea que los niños menores que quedan sin el padre y sin la madre reciban un dinero de manera mensual. Los niños deben recibir alimentación, vestido, educación, salud, y creemos que el Estado debe hacerse cargo. La Constitución Nacional habla en su artículo 54 de la protección al niño. Establece que la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar al niño su desarrollo integral, deben protegerlo del abuso, de la desnutrición, del abandono. Es por eso que creemos justo. Si vamos a esperar que el Estado funcione bien para cubrir todas las necesidades y que la atención sea realmente integral, creo que va a pasar mucho tiempo. Lo urgente es que el niño reciba esa asistencia económica para que pueda subsistir. ¿Cuál es la posición? Está también con nosotros el doctor Nelson Coronel, director de asesoría jurídica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes desde el Ministerio en relación a este proyecto que se aprobó con modificaciones en el Senado? Sí, desde el punto de vista es plausible que el Estado paraguayo quiera tener presencia para hechos punibles de feminicidio que van en aumento. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, para la doctora Teresa Martínez, la ministra con quien estuvimos conversando, es importante resaltar que necesitan algunas modificaciones importantes para su aplicabilidad al sistema jurídico nuestro. Es una problemática regional. Hay países de la región que ya tienen esa ley, ya implementan esa ley. Como ejemplo calcado tenemos en la Argentina, es la legislación donde ya tenemos un ejemplo vívido de eso en la región, ¿verdad?, para poder aplicar al Paraguay. Es aplicable, pero tendría que abarcar algunas cuestiones más profundas y saber principalmente el órgano ejecutor de esa política, el órgano ejecutor de esa legislación. Y la preocupación va más en que se pueda tener una ley que pueda ser aplicable en corto plazo y no tener una ley más en el ámbito de niñez que está para llenar espacios, ¿verdad? A raíz de eso, la ministra solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que se pueda traer a colación y generar una mesa de trabajo y traer a colación todas las leyes en materia de niñez. Hacer un trabajo técnico especializado y empezar a trabajar. Específicamente acompañar la ley que se está promoviendo de aquellos niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos. Promover una asistencia del Estado, pero agotar las instancias también inmediatas. La legislación paraguaya ya, con el Código Civil y el Código de la Niñez, estipulan quiénes asistirán a esos niños. Parientes, que es la asistencia de parentela. Y el Estado de manera subsidiaria, ya está. Hay que pulir esa ley para poder darle la prioridad y la celeridad que corresponda. No necesitamos tener una ley que no podamos aplicar. Necesitamos tener una ley que se pueda aplicar. Y principalmente que no caiga en el letardo del Poder Judicial. A ver, aquí está el proyectista, el senador Osorio. Estaba pensando en voz alta, es una situación... una tragedia de la más horrible, pues que le maten a tu mamá y que después el autor sea tu padre y que él mismo, no sé, se pegue un tiro o termine en la cárcel. Así es. Está, no sé si está entendiendo las críticas de la gente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, senador. El proyecto, una vez que sea ley, será perfectamente aplicable. Queremos que esto funcione lo antes posible. Hay criaturas que están abandonadas en este momento. Yo creo que es una cuestión de suma importancia. Si el problema son los recursos, realmente el impacto sobre el presupuesto general de gasto es mínimo.
Hoy el Estado paraguayo está gastando miles de millones de guaraníes en dar la asistencia económica a personas adultas mayores que están en edad de trabajar por el hecho de ser pobres extremos. O estamos financiando el funcionamiento de las penitenciarías, alimentándole a personas que están privadas de su libertad. Miles de millones de guaraníes. ¿Por qué no gastar los recursos del Estado en 50 o 100 chicos que están en situación de abandono, en una situación muy difícil, complicada? Estos casos pueden traer consecuencias psíquicas severas realmente en el futuro, así que yo creo que el Estado mínimamente lo que puede hacer es esto, asistirle inmediatamente desde el punto de vista económico, garantizándoles mínimamente la alimentación, la salud, la educación, la vestimenta, cuestiones básicas y fundamentales a mi criterio. Claro. Disculpame. Sí, adelante. No, sobre una de las críticas que escuché, senador, es del senador Stefan Rasmussen. Inclusive él subió en su cuenta de Twitter, puso una locura lo que se aprobó. Dice, vamos a tener huérfanos de primera y de segunda categoría. Hasta la ministra de la Niñez hizo referencia a la necesidad de una atención integral. 13 millones de dólares en subsidios se van a destinar en los próximos 10 años. Y a eso le agrego esto último que nos dijo Villarejo. Puede darse una realidad, puede ser una situación, ¿verdad? Pero una familia que tengan 7, 8 hijos, yo no sé si esto va a decir el papá le liquido, no sé si puedo decirlo, ¿verdad? Le liquido a la mamá y son, ¿cuánto? 15 de jornales mínimos, son 1.050.000 por mes para la familia. O sea, yo no sé si ese es el punto del cuestionamiento, ¿verdad? Pero por eso yo también en parte coincido con la gente, con el doctor Coronel, en trabajar un poco en perfeccionar este proyecto, porque a mí me preocupa desde el punto de vista de la aplicabilidad. Entiendo que eso lo va a hacer el Ministerio de la Niñez. Así. Definir los recursos lo va a hacer, y quien tiene que pagar va a ser el Ministerio de Hacienda. Eso dice el proyecto. Pero sobre estos cuestionamientos que hace Rasmussen, su colega, ¿qué decís, senador? Por supuesto que existen huérfanos de diferentes tipos. Estamos hablando de niños cuyas madres fueron asesinadas por el padre, básicamente, que además del trauma que soportan, quedan abandonados, quedan en situación de vulnerabilidad sin el padre y sin la madre de golpe. Y el Estado debe entrar a atender. Yo entiendo que la atención debe ser integral, de que hay que cuidar todos los aspectos, pero si vamos a esperar que el Estado funcione eficientemente, que esto se dé, yo creo que va a haber muchas pérdidas que lamentar todavía. ¿Va a ser este proyecto, senador, hasta que cumpla la mayoría de edad? Así mismo es. Y mientras siga la situación de abandono. Si el padre es liberado a los 7, 8 años o finalmente es declarado inocente, termina la asistencia económica. A ver, me permite al director Adelante. le quiero consultar cuál es la realidad que manejan desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia sobre estos menores, niños, niñas, adolescentes que quedaron en situación de vulnerabilidad por los feminicidios. ¿Cómo le asiste el Ministerio? Ya, el Ministerio asistencia a los niños en este tipo de situaciones directamente no se da, porque el Ministerio hace asistencia a nivel social. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con el Ministerio Público, con el Ministerio de la Niñez? Es tener esa adecuación para que podamos trabajar con estos niños principalmente. Por eso nos interesa la ley, nos interesa trabajar y pulir. Hoy en día nosotros desde el Ministerio, ¿qué podríamos brindarle? Asistencia de lo que sería la Dirección de Respuesta Inmediata, si están en situación de vulnerabilidad, pero ya quedaría luego a cargo del Ministerio Público, del menor en lo tutelar, Defensoría de la Niñez, y entonces indefectiblemente se judicializa el niño. Llegamos otra vez a la judicialización del niño, en donde se vuelve una cosa. Y ahí pasan los plazos, meses, años, quedan en casas, quedan en instituciones, y se vuelve una cosa el niño, o la niña, o el adolescente. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, que los niños no sean cosas, que sean sujetos de derecho, y que puedan ellos mismos ejercer sus derechos y crecer en valores. La problemática va a subsistir mientras que no tengamos nosotros una situación de planta, de pie,
de solucionar eso y de brindar. ¿Y dónde está nuestro principal problema? En la aplicación. Un niño judicializado es un expediente en un tribunal que puede estar meses, años, porque eso no genera interés a lo mejor. Entonces se judicializa el niño y queda como una cosa. Este proyecto de ley nos preocupa desde el punto de vista quién va a otorgarle, hablando mal y pronto, el título de beneficiario de la asistencia económica. ¿Y ustedes? No, un juez. Un juez es el que va a decir, el juez de la niñez va a decir, este niño a pedido del Ministerio Público, por eso hay que encaminar el proceso. ¿Cómo vamos procesalmente destinar quién es el niño? A ver, doctor Coronel, usted mencionó algo. Cuando mueren los padres de esta manera tan trágica, las leyes estipulan, ¿verdad? Se busca un pariente generalmente para estar. Pero seamos honestos, o sea, los parientes, o sea, si te vienen cayendo 4 chicos a tu casa hoy día, o sea, te va a desequilibrar o no tu vida económica. Categórico. Es bueno. Totalmente. De eso se trata, digamos, de ver ya esa situación. Claro, por eso que justamente es ver. Ocurre la situación, bueno, el pariente, en el derecho están los 8 o 9 días de luto, lo que sea, viene el pariente, le traemos a los niños, adolescentes. El defensor de la niñez, el fiscal o la fiscal en lo tutelar, automáticamente solicita el estado de que ese niño sea declarado, vamos a decirle beneficiario. Sí, beneficiario. Bueno, correcto. Y el juez tiene que sacar esa resolución. Y se cumple esa resolución que se convierte en ley. Ahí va a ser aplicable la ley. ¿Cuánto va a tardar eso? Nosotros podemos hacer una ley perfecta, pero ¿cuánto va a tardar para que el defensor público vaya, o la Defensoría de la Niñez vaya, para que el juzgado la atienda, que es de lunes a viernes, murió el viernes, estamos ya el lunes? No, y debería ser diligente tratándose de niños. Y eso es lo que queremos víctimas de prever, esta tragedia. ¿verdad? Queremos ver que en la ley por lo menos estipule algún tipo de plazo o quitar algo y decir, bueno, ocurre esto, va a ser esto, esto y aquello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tenemos la ley, bueno, al momento de otorgar, y el ministerio no puede ser el ente regulador del subsidio. Tiene que encargarse el Ministerio de Hacienda a través de tarjetas, de asignaciones, el Poder Judicial. Nosotros como ministerio no podemos, si no vamos a crear, ahí vamos a crear el asistencialismo del Ministerio de la En el Niñez. proyecto, así como está, senador, no aparece, si no recuerdo la intervención, como dice el doctor, del Poder Judicial. Sí, una vez que el proyecto sea ley, esta será reglamentada por el Ministerio de la Niñez. Ahora, el órgano de aplicación para el pago va a ser el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Pensiones No Contributivas. Pero en realidad, todo esto de agilizar lo podrá hacer el Ministerio de la Niñez porque va a tener a su cargo la reglamentación, así que no veo mayor problema en cuanto a eso. Y puede darse, ¿cómo se define, por ejemplo, cuando se da el caso, muere la mamá, el papá va con la familia? Sí. Supongamos que no tenga familia y en la figura del curador, curadora, tutor, tutora, incluso puede ir hasta en Acá la figura es adopción. guarda. Guarda la figura. La primera figura es guarda, que a pedido de la Defensoría de la Niñez, el juzgado de la niñez designa un guardador. Y ahí ese niño se convierte en prácticamente adoptado por esa familia porque lleva años. Hay casos de 5, 6 años, 7 años, 10 años. Son mayores de edad. Recordemos que los 18 para nosotros es la mayoría. Y su caso sigue en el juzgado de la niñez. Ese letardo de expedientes es lo que tenemos que movilizar y saber. Bueno, la aplicación, correcto. La reglamentación se podría dar, podríamos hacerla la reglamentación. Genial, pero hay que trabajar. Por eso, desde el punto de vista, la idea central es excelente. ¿Cómo, cuándo, dónde, para qué, cómo llegar a eso? Va a tomar su trámite, que es en lo que queremos trabajar ahora. Por eso que propusimos desde el Ministerio una mesa, que todos los legisladores que tengan proyectos de ley de niñez se acerquen, pongamos una mesa y discutamos y trabajemos, ¿verdad? Perdón. Y ahí tenés que sumarle lo de la modificación, Claudia, hablábamos el otro día de la ley en relación a la adopción, ¿verdad? Porque esa figura que mencionaste, doctor, la figura de guarda, no puede estar en tu condición de guardador por 5 o 6 años y otra vez corriendo el riesgo que te saquen la criatura.
¿Y ocurre? Porque creo que así como está la ley no podés adoptar si tenés esa figura de guardador. Acá nosotros tenemos casos aberrantes en la justicia donde el juicio de adopción, ya que tocamos el tema, no es un juicio controvertido. Jamás debe ser. Y en Paraguay se vuelve controvertido. Se presentan dos parejas para reclamar un niño. Entonces el juez tiene que decidir a quién le va a dar. Desde ahí está mal esa cuestión. Hoy en día la ley de adopciones también estamos trabajando en eso. Es algo que se tiene que pulir. Y todos esos trabajos queremos tener sobre una mesa para que los legisladores puedan entender de qué estamos hablando. Y entre bambalinas y detrás estuvimos hablando con el senador. Justamente, Paraguay no es Asunción. Paraguay es muchas otras ciudades donde tenemos que llegar. Muchos otros lugares donde tenemos que llegar. Tenemos que salir de Asunción para entender de qué estamos hablando. La niñez paraguaya hoy en día está realmente en un riesgo. Tenemos problemas de educación, salud, y el ministerio no llega. A ver, yo lo que... ¿Alguno de ustedes vivió alguna vez en la casa de una tía o un tío? ¿Vos viste alguna vez en la casa de una tía o un tío? Doctor, con todo respeto, yo me gusta esta ley del senador Osorio en ese sentido, porque ahora yo creo que los parientes hasta pudieran pelearse por ese niño que nadie quiere. ¿Sabes por qué te digo? Los que vivimos alguna vez en la casa de un tío o una tía sabemos. Cuando vos no sos hijo de esa casa, se controla todo lo que hay en la ladera. Puede haber mucho amor, son la misma sangre, pero te controla todo. Mira, que mi hijo va a cenar, este es tu cena. Siempre es más chico. Olvídate, siempre es más chico. El que no es el hijo de la casa. Claro. Sin embargo, con esto ya te vas con un pan bajo el brazo. No, correcto, pero por lo menos ya no está. O sea, sabes que este mitad ahí tenés que cuidarle, pero tener la plata allí por lo menos. Bueno, tengo que hacer la pausa. A la vuelta me gustaría saber cuándo se hace en esto que dice Rasmussen, porque acá me consulta un colega también, cuando dice huérfanos de primera, huérfanos de segunda. Quiero saber si en la ley contempla qué pasa los que se quedan huérfanos porque sus padres tuvieron una enfermedad o por accidente. ¿Qué pasa con esos menores? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente sobre este tema de indemnización a víctimas colaterales de feminicidio. ¿Estás de acuerdo con que los niños víctimas colaterales de feminicidio se reciban un subsidio? En un 43% la gente dijo que no y 57% que sí. Esto en Twitter. Vamos a mirar también Facebook. 35% dijo que no y 65% que sí. Yo le quería consultar al senador, porque surgió también ese cuestionamiento en la semana cuando se aprobó en el Senado, si es que la ley contempla hacer una diferencia entre niños y niñas que sí tienen recursos finalmente. Por ejemplo, queda huérfana una niña, pero la tía que queda a su cargo tiene recursos económicos, es de clase alta o clase media alta con posibilidades. ¿Se hace una discriminación allí con esa niña o con esa familia? No, porque los recursos son destinados al niño en este caso. No es para el tutor, para el encargado, para el guarda. Los recursos deben ser destinados para la alimentación, la vestimenta del niño. No importa entonces. Sí. Esto deberá ser reglamentado por el Ministerio de la Niñez, pero no queremos que la criatura sea discriminada, queremos que tenga realmente los recursos que necesita para subsistir y desarrollarse integralmente. No hay entonces, no se hace distinción de acuerdo a la clase de la familia. No, entonces. porque los recursos, reitero, son destinados a la criatura, al niño. Y que eso que preguntaba antes de ir a la pausa, senador, estos niños que quedan huérfanos porque sus padres, papá, mamá, murieron en un accidente o por un problema de salud, que no tendrían también ya el mismo derecho, pues convengamos, también son huérfanos. Sí, en realidad pueden darse casos especiales, pero nosotros estamos legislando sobre una situación que está ocurriendo sistemáticamente. Estos casos se repiten, tenemos 18 casos de feminicidios ya en lo que va del año, un promedio de 40 a 50 casos por año, así que hemos legislado por una cuestión que está ocurriendo periódicamente. Entonces, podría ser mejorado, podría ampliarse el alcance. Ahora el proyecto va a la Cámara de Diputados. Nosotros queremos que sea enriquecido, que sea mejorado, pero creemos que es urgente
la atención a los niños que quedan en esta ¿Qué situación. no te cierra a vos, Jorge, el proyecto del senador? Y varias cosas. Uno, esto que preguntabas último. Después lo otro, cuando hablamos subsidio otra vez, cargar otra vez con el tema subsidio, cuando que en vez de trabajar con una cuestión más integral, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la causa, el fondo de esta historia, ¿verdad? O sea, ¿por qué se dan los feminicidios? Otra opción más para el Estado, ¿verdad? Ahí por eso que preguntaba Claudia, por ejemplo. La ayuda va a venir para el niño, dice. ¿Qué pasa si se queda con una familia que está clase media para arriba, está en condiciones? O sea, ¿por qué el Estado cargar de vuelta? A eso más me refiero. Y lo otro que me parece lo más importante es apuntar a una cuestión más integral de esta problemática. Está lo otro, dijiste, doctor, que acá tiene que intervenir un juez. Sí. Por lo que nos preguntaba acá nuestro compañero José París en el corte, si una mujer tuvo 3 hijos de padres distintos, pues se quedó con el último y este es el que comete el feminicidio, no se queda huérfano, los otros niños. Si el papá la abandonó, ¿verdad? ¿Quién define con quién se queda? ¿Ese papá que ya la abandonó se tiene que quedar con ese papá? Por eso digo, ¿cómo? Y ahí el papá a lo mejor no toma interés cuando sabe que va a tener un subsidio. Claro. Son situaciones que se dan. Y se va a dar porque nosotros tenemos un alto índice del número de madres solteras. Y la madre soltera es soltera por 5 o 6 hijos y sigue siendo soltera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y ahí va, bueno, vamos a tener que reglamentar eso. Y en cuanto a clases, me meto en la conversación de clases sociales, es imposible legislar en clases sociales. Es para niños, niñas y adolescentes. La ley Punto se aplica- aparte. Punto aparte. En el proyecto de ley está claramente, el juez va a determinar. ¿Verdad? Y bueno, esa determinación judicial que se va a hacer va a obligar al ministerio, al Estado, a que pague. ¿Verdad? Entonces hay que ver hoy en día los números como tenemos, pero hay que proyectar por 18 años o hasta que cumplan 18 o qué edad o hasta dónde iríamos con esa asistencia. La otra cuestión que tenemos es una madre, varios hijos, varios progenitores. Bueno, el último progenitor le tiramos la bomba y el último hijo sería entonces el que quedaría con esta ley, quedaría con el subsidio. Los otros hijos no. Pues imagínate. Porque la ley habla cuando el progenitor terminara con la progenitora. Tenemos que cambiar. Entonces, nosotros ya hicimos unas modificaciones, porque nosotros manejamos parejas sentimentales, cónyuges y todas esas cuestiones. Entonces, con esta ley hoy en día, únicamente al hijo cuyo padre fue el homicida. Todas esas cuestiones tenemos que ver y reglamentar. Por eso es que hablamos de algo integral y amplio para tratar de mejorar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar ejemplo del nivel regional de la aplicación de esa ley. ¿Qué es lo que ellos están teniendo como la piedrita del zapato? Y ver si nosotros podemos adelantarnos a eso. Estos 43 de este año nomás, tomando de este año. Ahora estamos terminando mayo y 43 huérfanos ya. Así es el número. 48 en total, considerando los 3 feminicidios de Paraguay en el exterior. De Paraguay. Hoy, ¿con quién se hace cargo de estos niños? No, Nadie. 48 feminicidios. 48, no. Menores. Menores. Menores, Ok. víctimas colaterales. Sí, 21 creo que son feminicidios. 19 o 20 personas. 21 feminicidios en total. Hoy estos 43 o 48 niños, ¿con quién? Y están en situación de guarda, de los más categóricos. Me atrevo a decir, un juez ordena que quede con la tía, la abuela, el pariente más cercano. El más cercano excluye al más lejano en el derecho rápidamente para la guarda. Hoy a lo mejor, no digo que sean todos los casos, pero significa una carga para esa familia que recibe, ¿verdad? Carga entre comillas, ¿verdad? A vos Es, salvedad. Jorge, Es una Económica, Es una carga carga. Pero ahí, económica. acá viene la discusión, ¿vos lo acogés a una criatura por amor o porque va a recibir el subsidio? Pues puedo comentar un caso, Jorge, que me comentaron justamente conversando así con diferentes personas, el caso de una mujer limpiadora que a su hermana le asesinó su pareja, la pareja está prófuga, la hermana ya no está y ella es limpiadora, la señora que se tuvo que hacer cargo de los 3 hijos de su hermana que fue asesinada. Ahí está. Y ella tiene 2 hijos, pero voy a contar el caso. 3 hijos, 3 sobrinos que quedan a su cargo. Ella como es limpiadora ya tiene 2 hijos, le es muy difícil
hacerse cargo. Y entonces lo que decide es quedarse con el niño más chico y a los dos les entregan un albergue. Y los hermanos crecen separados. Sí, no, ¿y cuál es la consecuencia? El mayor de estos hijos no quiere saber nada de su tía. Sí, obvio. La odia. Si la pobreza te obliga a elegir. No, vení vos que sos más chiquitito. Claro. La pobreza te obliga. Yo creo que, mire doctor, qué ejemplo espectacular dio acá nuestra compañera. Con este proyecto, entonces esa tía ya no va a tener que elegirle al más chico. Antes se hacía así, amigo. Cuando tú, vamos, en el caso del Paraguay que tiene tantas madres solteras, antes se hacía así. Los hijos se daban, Jorge. ¿Te acuerdas? Te traían así, no, dai catubeima, dase por acabeima. No, pues hay un caso puntual que cuenta siempre el padre Aldo Trento, en la casita de Belén, que cuando están definiendo este tema, la hija o la muere o ya no está en condiciones, va a la abuela y la abuela dice, cuñápate de cuimba, es la hipotada, dice, porque igual ve pea, dice. Así ¿verdad? mismo, Entonces increíble. ya se hace una discriminación hasta en el sexo, ¿verdad? En el sexo, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros también miramos, cuando vamos a hablar de apoyar las legislaciones, si hablamos en números, como soy abogado penalista y en parte de niñez, nos manejamos con las estadísticas, los números para una legislación. Por un lado podemos decir, tenemos solamente 48 niños este año, pero sin embargo en abusos sexuales ya pasamos los 1000. Enfoquémonos en abusos sexuales y esperemos más para estos niños. Pero ¿qué ocurre? Fomentamos el criadazgo. Se fomenta el criadazgo, algo que es netamente nuestro, ¿verdad? Nuestra costumbre es el criadazgo, como estaban mencionando. Es una cuestión que se tiene que mirar y a eso se refería la ministra cuando habla de situación integral, de tratar de por lo menos tener la idea central, prever eso y darle el tinte que se necesita, darle la estrategia, cómo vamos a operar, qué hacer y principalmente el plan de contingencia, porque la mayoría de las leyes no tienen plan de contingencia. Doctor, pero no es pues solo la plata, senador. Pero acá estamos hablando, por ejemplo, usted tiene trabajadores sociales, controlar que esa familia, por ejemplo, gaste el dinero del posible subsidio en el niño, en cosas para el niño. Si vos ves esmalte de uña, no sé, crema, Nivea, no sé. Así como se hace la transferencia monetaria con corresponsabilidad, ¿verdad? Claro. O sea, lo de Tecoporá. Sí. Que se verifica en teoría el tal Nosotros asistente social de que tiene que cumplir 3 requisitos, ¿verdad? 3 justamente condiciones. tenemos a la práctica hoy en día el programa de asistencialismo que es Abrazo, ¿verdad? El programa Abrazo, ¿qué le da? De acuerdo a la clasificación de la familia le da desde kit, alimento, dinero, ¿verdad? Pero no tenemos egresados de esos programas. ¿A qué me refiero? Que el que es uno siempre es uno. Siempre recibe, el que tiene estrato 1, por así decir, o clasificación 1, recibe todo. Entonces, opta, bebé para recibir. No tenemos egresados en nuestros programas. Esta ley, genial, vamos a ayudar, vamos a aportar. ¿Aplicación desde cuándo va a tener? ¿Retroactivo va a ser desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Esa cuestión es la que tenemos que atender, porque no podríamos cargar... hoy en día calculando 48, cargarle al Estado con subsidio que el día de mañana no sabemos, ojalá que no se duplique, ni se multiplique, ni se replique, ¿verdad? La cuestión es plausible hoy, como dice acá, tía tutear Clary, ¿verdad? Sí, dice, te va a la casa, le lleva a la criatura, le dejamos ahí y bueno, hay que mantenerle. Llega el luto, la familia, todos le quieren porque le parecía cuando era chico, miran igualito la foto de la mamá, todo el mundo le quiere, pero llega al colegio, llega la inscripción, uniforme, recreo. La adolescencia. Ya no se puede inscribir la criatura en el ministerio porque no tiene la firma y le pide que el juez decirle quién va a firmar. Educación ya no tiene ese niño. Entonces, hay niños que no se van al colegio. Me he ido, porque esa es política de la ministra, me he ido a Ciudad del Este a intervenir 5 niños y 3 de ellos sin poder acceder a la educación porque la mamá está en España. Dios, qué increíble. ¿Y necesita la firma de la mamá? Claro, la directora dice la firma de la mamá. ¿Por qué necesita una firma? Para que reciba educación, algo obligatorio en nuestros papeles, algo obligatorio en papeles. Entonces hoy en día, genial, ¿verdad? Ver esa posibilidad de asistir a estos niños de manera integral, pero que sea prácticamente al poco tiempo de sucedido el hecho punible.
Y yo creo que ahí no podríamos entrar, retomando la conversación, de aquellas personas que fallecen por accidente, porque va a perder su espíritu. El espíritu de aplicación de la ley es un hecho punible donde fallece la mamá por feminicidio. No un accidente, no. Entonces, podríamos hacer otros proyectos de leyes, pero hoy en Y día ahí no. es cuando dicen pues que es huérfano de primera, huérfano de segunda. Al final, huérfano uno solo. Por eso es. Tú todavía tienes que discutir. A ¿verdad? mí me gusta el proyecto de acá del No, pues es que senador. coincidimos en el espíritu, ¿verdad? Pero digo nomás en la aplicabilidad, estas No, y consideraciones para que eso hace va a el doctor. trabajar el doctor Mancuello acá Coronel. Con la gente de la Cámara de Diputados. Una pena, Derlis, que antes no hablaste con esta gente del Ministerio de la Niñez. ¿O tuviste La ministra participó en el debate que se hizo en la Comisión de Hacienda, estuvo dando algunas opiniones. Ah, ok. Realmente No es que esta tuvieron aprobación le claro. vino de sorpresa Sí, total. pero puede ser mejorado, complementado aún. No, Está en discusión todavía. Voy a poner más un ejemplo. Un niño que queda a la deriva en la vida y te va a la casa de tus parientes, mis amigos, conozco gente que candadeaba su heladera para que no a la noche, así a lo mejor, porque hay que ajustarse, ¿verdad? Cuando viene alguien de afuera, ¿verdad? Pero en eso pues lo que no tenemos que caer. Sí. Ahora, con respecto a otro proyecto que está en el Congreso, este tema de la ley de adopciones, hablaba con la directora justamente y me mencionaba que solo 14 personas trabajan en el lugar para responder a una necesidad de todo el país. Puede ser, y por otra parte, 110 padres solicitantes están en espera y todo el proceso para concretar la adopción dura hoy 3 a 4 años y urge realmente Y Barba, Pama la mitad y fuera. Sí. Así increíble. Así es. que esto Ese se es el reduzca a problema. un año por lo Y en menos la y que etapa, por supuesto... y en la etapa cuando más amor necesita, que es cuando es bebé, ya Así se queda mismo. en un hogar, ¿verdad? Cuando es primera infancia, de 0 a 5 años, todo el mundo le gustaría, porque se confunden los roles. Los niños buscan casas, buscan padres, buscan ejemplos de padres. Ellos no van para llenar el lugar y ser una mascota. Así mismo. Así mismo. Gracias, doctor. Dale. Muy amable. Senador, muchas gracias por su muchas tiempo. gracias, muy Claudia, amable. ¿qué dice tu encuesta? Cerramos rápido la encuesta. ¿Estás de acuerdo con que los niños víctimas colaterales de feminicidios reciban un subsidio? 46% no y 54% que sí. Esto en Twitter, vamos a ver en Facebook, 62% que sí y 38% que no. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Viene Salvador Icar con toda la información deportiva. Buenas noches.